Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo, también a los oyentes en formato podcast en la plataforma iVoox y en Spotify. Bueno, creo que pocas palabras hacen falta para describir esta belleza que tenemos atrás, mi ciudad de San Sebastián. Puede que esté dando un poco la luz, pero quería que vieseis la maravilla de ciudad en la que estamos, además con un día como el de hoy. Tenemos ahí al fondo la bahía de San Sebastián, Ondarreta, La Concha, la isla. Bueno, me hacía especial ilusión grabarlo, dar las gracias al Real Club de Tenis de San Sebastián que nos ha permitido grabar desde sus instalaciones, y volvemos con un vídeo del canal de Conversando Con, y además con especial ilusión porque después de la última conversación con Eneco Capilla, que hablamos del rol del entrenador, pues traigo a uno de los pocos entrenadores con los que he trabajado. Como os he comentado, principalmente en el mundo del deporte trabajo con deportistas y con menos entrenadores. Y hoy os traigo a un entrenador de baloncesto con el que he trabajado, se llama Jurgi Caminos, entrenador con mucha experiencia, desde categorías inferiores hasta la Liga Española, sobre todo en categorías de Le Plata y Le Oro, con incursiones en ACB como segundo entrenador, y con una trayectoria ya que va labrándose a nivel internacional en Japón y actualmente en Taiwán. Y con él vamos a hablar pues principalmente de esa pasión por el baloncesto, de dónde le viene, que nos cuente un poco su trayectoria, pero principalmente también de esa gestión de equipos, ¿no?, que hablábamos tanto con Eneco Capilla, de bueno, pues cómo un entrenador gestiona eso, ¿no? Lo hemos visto muchos de la parte del deportista, de la parte del psicólogo también, pero vamos a verlo desde la parte del entrenador, ¿no? Esa toma de decisiones, esa gestión de equipo, de comunicación, de liderazgo. Me parece súper interesante traer a un entrenador para poder entender cómo lo ven ellos, ¿no?, cómo lo sufren ellos desde esa parte un poco más colectiva. Y nada, espero que lo disfrutéis, espero que os guste. Jurgi es una persona que nos contará un montón de cosas, y nada, vamos a por ello. Hasta ahora. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Ya os he hecho la presentación, sabéis que este vídeo va de la sección Conversando Con, y hemos traído a un amigo, diría yo, más que otra cosa, un amigo, Jurgi Caminos, que ya os lo he adelantado un poquito de dónde viene. Antes de empezar, y también en la presentación, he dado las gracias al Real Club de Tenis de San Sebastián, somos los dos socios. Jurgi lo utiliza bastante más que yo, como se puede ver. Y nada, dar las gracias porque, bueno, como decía en la introducción, este marco incomparable pues no tiene precio, ¿no? Y cuando a Jurgi le propuse hacer esta conversación, hablamos de hacerlo en este sitio, y si nos respetaba el tiempo, que a veces en la ciudad es difícil, pues es una maravilla. Así que, con días así es un lujo, no más que una maravilla, es un lujo. Es un lujo, exacto. Bueno, Jurgi, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que cuando me lo propusiste, te lo dije desde el primer momento, encantado por lo que tú bien dices, porque al final casi esto es más de una relación de amistad que de otras muchas cosas laborales. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo a Jurgi le conozco, yo creo que nos conocimos en Equintza, ¿sí?, en Naicastola, en un colegio que hay aquí. Yo era monitor de fútbol y Jurgi de baloncesto. Y a Jurgi siempre le recuerdo pues con el balón de baloncesto, con ropas de básquet. Y bueno, la primera pregunta sería esa, ¿no? ¿De dónde te viene esa pasión por el básquet? Bueno, pues yo creo que supongo que de la Icastola, que es cierto que era una Icastola en la que hoy ha cambiado mucho, en parte con la entrada, cuando entrasteis vosotros, que llegó el Antiguoco y se empezó un poco más a mover el fútbol. Era una Icastola en la que había mucho baloncesto. Yo creo que venía por el hecho de que los fundadores de la Icastola les gustaba el baloncesto, su hijo jugaba baloncesto, había canastas por todos lados, y bueno, pues es un deporte que me enganchó, me gustó, y bueno, pues al final se ha convertido también en mi forma de vida. Uh-huh. Bueno, he contado un pelín tu trayectoria, he hecho que tienes una trayectoria extensa, ¿no?, tanto en categorías inferiores, Le Plata, Le Oro aquí, pinitos en ACB como segundo entrenador, con una historia curiosa. Sí. Y luego ya, pues ahora ya salto a nivel internacional, Japón y ahora Taiwán. Yo lo he contado un poco resumido. Te invitaría a que nos contases un poco más pues toda la historia, ¿no?, de cómo empiezas a entrenar, y igual no con el detalle de todos los equipos, pero sí un poco
A ver, yo creo que yo empiezo a entrenar. Yo primero en la Icastola empiezo, pues joder, eres jugador, estás jugando y siempre necesitan árbitros, anotadores y joder, pues te sacas un dinerito por ir ahí el sábado a la mañana. Y sí que es cierto que yo yo creo que diría mis 2 años de junior ya de jugador, tengo el recuerdo que me entrenaba Óscar Badallo y yo creo que a él lo pasaba mal conmigo a veces porque a mí me salía a la vena un poco de querer ayudar, de querer leer, de ver qué pasa. Y ya a los 18 años, una vez que termino la Icastola, empiezo a entrenar equipos en la Icastola. También como una forma un poco en la que me gustaba entrenar, pero no deja de ser una forma en la que sacas un dinero para tus cosas sin tener que pedirlo en casa, ¿no? Y de a poco yo creo que eso va enganchando. Quizás se da porque tengo la suerte de que el primer equipo que me dan es un equipo de chavalas que ya tienen un cierto talento y eso nos permite pues competir, ganar y te va un poco metiendo ese gusanillo de pues al que le gusta la competición, si puedes entrenar algo en lo que compites y rindes, pues te engancha más. De la Icastola paso al Atlético San Sebastián, en mis inicios siempre entrenando femenino. Del Atlético San Sebastián hay un año en el que salimos de allí varias personas y yo creo que hasta Navidades o así, o estoy casi un año sin hacer nada. Me engancha Dan Lerchundi en Zaraut para ayudarle en un equipo que tenía un poco colgado con buenas jugadoras y a partir de ahí un verano recibo la llamada de Germán Cea cuando el GBC revuelve, porque el GBC estuvo un año parado y luego vuelve con Porfi Fisac de entrenador y me proponen pues entrar un poco en el mundo profesional, ¿no? Algo que yo ni valoraba. Antes de entrar en ese salto, ¿no? Has comentado que cuando estabas con Óscar Badallo y así, ya tienes ese gusanillo de entender y tal, ¿no? Es algo que se repite bastante en las figuras de los jugadores que luego son entrenadores, como cuando son jugadores ya están intentando entender el juego, poder intervenir, poder hacer cosas, ¿no? Sí, yo creo que es algo que sale de dentro, es decir, el hecho de querer aprender, de querer mejorar, de ver el detalle en el que, pero esto lo podemos hacer mejor, ¿por qué no hacemos esto, no? No es, quiero poner claro que no es entrar a cuestionar la figura del entrenador cuando eres pequeño, sino el hecho de querer aportar algo que tú ves, porque yo ahora desde mi figura de entrenador me encanta escuchar a los jugadores porque yo tengo el recuerdo que desde la pista se ven cosas que nunca las ves, es decir, porque tú estás, joder, este sistema ya estás pasando por el bloqueo, no sé, son cosas que salen y a mí siempre me entró un poco esa curiosidad de cuando jugaba contra un jugador, a ver qué hace, vale, o sea, siempre busca el cambio de derecha a izquierda, pues voy a intentar robarle un balón aquí. Quiere entender qué va pasando en el juego, sí, ¿no? No jugar por jugar, sino entenderlo, ¿no? Querer un poco anticiparte a lo que va a pasar, pues igual, porque pues no tenemos el talento que pueden tener otros jugadores para hacer ciertas cosas y buscamos soluciones ante ese talento que no tenemos o esos, llámale, problemas o deficiencias que tenemos en el juego, entonces buscamos solucionarlas. Yo creo que lo buscamos a partir de la táctica, de la estrategia y de querer leer el juego un poquito antes. Vale. Te he cortado, estabas en la trayectoria, llegas a GBC. Sí, y yo creo que ahí es en el momento en el que pues descubres el hecho de, joder, ostras, me gusta este mundo, no es un mundo fácil el del ser entrenador profesional, pero bueno, oye, quiero. Al año siguiente Porfi decide no contar conmigo, pero bueno, se dan las circunstancias de que jugadores con los que habíamos trabajado aquella temporada tenían un buen recuerdo de mí y uno de ellos me recomienda para irme a Ellín, a Albacete, a entrenar a Liga EVA. Y ese me lo tomo como el, joder, pues quiero probar esto, ¿no? No sale muy bien la temporada, muy bien encima con una pequeña desgracia, es decir, creo que nunca se habrá dado en ninguna otra temporada. La Liga EVA aquel año no recuerdo bien si eran 4 o 5 grupos porque fue variando. Los 3 primeros del grupo clasificaban a la fase de ascenso, nosotros quedamos cuartos en un cuádruple empate. Pero los averajes del partido de la jornada 2 nos mataron, por ejemplo. Eso también es importante porque a mí ya me enseña que yo desde aquel momento siempre voy preguntando cómo va el partido 1 cuenta. Porque yo me quedé fuera por una fase de ascenso, por un partido o por un averaje de un partido en la jornada 2, que dices, bueno, no sabías ni dónde vas a llegar, pero luego llega a final de temporada, tienes un múltiple empate que, fíjate que 4 equipos empaten en la primera posición,
no es nada sencillo después de una larga temporada. Dices, joder, es que los averajes de la jornada 2, de la jornada 5, a estos luego les ganamos en casa, pero no se los recuperamos. Entonces, pues bueno, es un poco, pues un poquito más de aprendizaje. Te he dicho que fueses contándonos, te voy a ir cortando Sí. en algunas cosas y para que la conversación, en algunas cosas que me llaman la atención. EVA, para los que no conocen el básquet, es una cuarta categoría. Era la cuarta categoría. Cuarta categoría, una apuesta por un entrenador de aquí, Albacete. Es algo, bueno, curioso. No es verdad que en el fútbol igual si conocemos a gente que se va a trabajar fuera, en el básquet también, el que haya una apuesta de un equipo de Albacete en una cuarta categoría por un entrenador de San Sebastián. Bueno, eran momentos en los que había mucho más de ese movimiento. Yeah. Todo esto es previo a la supercrisis inmobiliaria del 2008. En el baloncesto, en cuartas categorías, había muchos ayuntamientos que daban un apoyo importante a los equipos, entonces los clubes al final se permitían el poder tener a gente de fuera que no fuese del pueblo. También la gente tiene que entender, Ellín es un pueblo que está a mitad de camino entre Albacete y Murcia. Calculo que, si no recuerdo mal, por aquel entonces, uniendo pedanías, que las pedanías son pequeños pueblos que están a cierta distancia, se llegaba a 30.000 habitantes, es un pueblo pequeño, que incluso yo creo que llegó a tener equipo en tercera división, si no recuerdo mal, porque también había... Entonces, para el pueblo poder que el ayuntamiento, pues por los momentos en los que había recalificaciones de terrenos, entraban dinero, poder dar una subvención para que hubiese un entretenimiento para el pueblo, era muy habitual. Yo creo que para nosotros que somos del norte, encontrarnos eso en el fútbol pasaba muy habitualmente en los equipos del sur, en poblaciones pequeñas en las que se apostaba mucho por equipos de fútbol en segunda B, tercera, y que se intentaba un poco pues dar ese entretenimiento al pueblo, a la ciudad siendo pequeña, que no lo tenía. Entonces se daban esas cosas, y al igual que yo era de fuera, yo tenía pues tenía dos jugadores que eran de allí, uno que era de la cantera, que nos ayudaba a entrenar, y otro que porque hacía años había jugado allí, se había casado, volvía a retirarse al pueblo porque la mujer era de allí. Y era un jugador que incluso había llegado a tener alguna temporada en Liga CB, muchos años en Liga LEP, y era el capitán, el veterano del equipo, pero realmente todo el mundo era de fuera. Luego volvemos un poco a esta conversación de la profesionalización del deporte, cómo está actualmente, que además ahora está un poco en boga, ¿no? El tema de el LEP Oro no es una categoría profesional, a Marga Sole leí hace poco diciendo que eso había que profesionalizarlo. Sí. Luego volvemos ahí. Seguimos. ¿Terminas en Ellín? ¿Vuelves aquí? Vuelvo aquí porque resulta que, bueno, pues como fue toda aquella crisis grande, me quedo un año en casa y vuelvo a Iraurgi, donde ya había sido jugador, donde había entrenado algo, y entreno 2 años más en el cadete. Mientras tanto, pues bueno, evidentemente hay que trabajar y yo me busco mi negocio, mi soporte, pues que al final me permita seguir un poco entrenando y viendo hasta dónde se puede llegar. Y a partir de ahí, pues bueno, pues se da la casualidad de que hay una vacante en el cuerpo técnico del Guipúzcoa Basket. Jon Chakartegui, que había entrenado el equipo de Le Plata, se va al equipo ACB, y Xubi ya me da la oportunidad de entrenar en Iraurgi, donde estoy 2 años en el equipo de Le Plata. 2 años, la verdad es que para mí muy bonitos, porque Iraurgi venía del año anterior, de su primer año en Le Plata, de descender, y esos 2 años conseguimos meternos en playoff. Le ganamos a Orense, que luego asciende, el primer partido en Orense en el playoff. Somos capaces de ganar a Andorra, que asciende y que luego va a la LEB Oro, va a la CB, y le ganamos en su pista. Y es un año en el que, bueno, también yo empiezo un poco a cambiar la forma en la que entreno. Son 2 años allí. El segundo año, pues por diferentes razones al final decidimos no continuar en Iraurgi. Yo creo que fueron 2 años también en los que yo venía a tener una muy buena relación con el director general, con Xubi. Yo creo que la tensión de la liga nos desgasta un poco por toda la confianza que tenemos el uno al otro a la hora de hablarnos, y bueno, pues separamos los caminos y me marcho 2 años a Araberri. Y el primer año en Araberri lo mismo, muy bien, y el segundo yo considero que es el primer año duro de mi vida como entrenador, ¿no? Que encima se da la casualidad de que yo pacto con Iñaki de Mújica una entrevista en la radio, con lo que, bueno, pues igual a los que no conocen a Iñaki de Mújica y sus entrevistas son una auténtica gozada, no sabes por dónde te lleva, te maneja muy bien, y la tengo pactada
pues igual un mes antes, y la semana anterior es la primera vez que me cesan. Entonces esa entrevista está muy bien porque se habla mucho de que uno no es entrenador hasta que le han cesado por primera vez. Y yo la verdad es que considero que eso es muy cierto. Es muy cierto porque yo empiezo y digamos me voy a Albacete, nos va muy bien, estoy en Iraurgi 2 años, los 2 años playoff, con los altos o los bajos, pero siempre compitiendo con los mejores. El primer año del playoff perdemos 2-1 contra Orense, después de ganar en Orense, perdemos en casa de poco, y luego vamos allí y dices, joder, pues con el equipo que acaba ascendiendo estás ahí cerca. Al siguiente año recuerdo que el playoff es a ida y vuelta, en vez de dar mejor de 3, y nos elimina Unicaja con un tal Domantas Sabonis que está en la NBA, con unos cuantos jugadores más que incluso pasaron por la ACB, y si no recuerdo mal es por 2 puntos, porque se cogía el averaje de los 2 partidos, por 2 puntos te quedas en casa eliminado, pero siempre la sensación positiva. Voy a Araberri, reducción de presupuesto, entramos al playoff, jugamos contra Palma, que acaba ascendiendo, incluso ganamos el primer partido en Palma. El partido en casa, recuerdo cómo se nos escapa con, no sé si eran 4 o 6 puntos de ventaja, falta de 2 minutos, y mi americano va en contraataque, va a hacer un mate y falla el mate. Y ese partido se nos complica, perdemos el segundo partido. Detalles, ¿no? Detalles, y el tercer partido lo pierdes en Mallorca contra un equipo que luego asciende al Eboro. Entonces, luego ya, repitiendo en Araberri, es cuando, ¡pum!, menos presupuesto, más complicado el equipo, posiblemente la primera vez que encuentro un grupo en el que es complicado de manejar, jugadores cedidos de Baskonia que no te entrenan, que están con el primer equipo, no terminamos de construir bien el equipo, y llega el primer cese, y es como que, ostras, todo lo que yo pensaba que iba rodado, ¿no?, te empiezan a entrar todas las dudas de, ¿y ahora qué he hecho mal? Y yo sí creo que ese es el primer momento en el que yo doy un paso más como entrenador, porque es como, ostras, si te empieza a entrar, como todo va rodado, nunca tienes el miedo de nada. Y yo creo que como nos pasa a todos, cuanto menos sabemos o cuanto más jóvenes somos, más vamos con el pecho descubierto. Esto es muy fácil. Estás en la grada sentado, ves a un entrenador y, este no tiene ni idea, esto es muy fácil, ¿por qué no hace esto y esto? Entonces, cuando lo ves todo muy fácil y te salen las cosas, parece que, esto es todo... Incluso te puedes llegar a relajar, ¿no?, en algún momento, ¿no?, en el sentido de... Sí, sí puede ser la palabra relajar, pero más que relajar, confiar. Confiar. Eso es confiarte, ¿no? Sí, confiarte en que, si esto sale. Sí. Y recuerdo que aquel año en Araberri ganamos 2 partidos. Cuando estaba yo, a mí me echan, yo creo que al segundo o tercer partido de la segunda vuelta, con 2 victorias. Es cierto que con muchos problemas de fichar un jugador, lesionarse en un partido, perder los partidos de pocos puntos, y estamos ahí pero no termina de arrancar, y la dinámica en el grupo la verdad es que no era buena, y a mí sí me hace con el tiempo reflexionar en cuánto de mi culpa fue aquello, ¿no?, en cuanto a la gestión de cuando vas mal, porque cuando vas bien las cosas muchas veces se gestionan solas, ¿no? La victoria tapa todos los problemas que hay, porque claro, como vas ganando, tampoco la gente se queja mucho, pero cuando vas perdiendo siempre es todo... Sí, cuando vas ganando fuera. No hay muchos motivos, el que no juega, lo que sea, está callado. Está callado, puede hacerlo, pero hace menos ruido. Exacto. Pero hace menos ruido. Entonces, cuando se pierde, aumenta el volumen de todo. Hay una frase que dice que el carácter se gesta en la tormenta, ¿no? Cuando hay viento a favor, es más difícil, ¿no?, porque vas en inercias, ¿no? Pero a mí esa fue la primera lección en la que totalmente vi lo que era. Y dices, joder, claro, y no es fácil. Y tú empiezas un poco a darle demasiadas vueltas a las cosas. Y bueno, es la primera etapa en la que me pasa eso. Al año siguiente firmo un contrato en Alemania, y bueno, yo voy a Alemania pues igual mes y medio antes de empezar la pretemporada, quiero reunirme con ellos, es decir, después de un año en el que las condiciones de trabajo no fueron buenas, yo sí que tengo la reflexión de yo vaya a donde vaya, vamos a tener claro todo lo que hay, porque el presidente anterior te decía que esto, que lo otro, luego no había eso, y dices, quiero intentar amarrar todo desde el principio, ¿no? Un poco como la primera lección y tengo una reunión con ellos en las que acabo decidiendo firmar con ellos, y en esa reunión hablamos de condiciones, no de mis condiciones, sino de
del equipo que vamos a tener, cómo vamos a poder entrenar. Proyecto un poco en general. Llego ya para la pretemporada, joder, me encuentro que de todo lo hablado no hay nada. Joder, no hay nada. Y entonces, pero va a haber. Les digo, no, pues tomar 4 días. En 4 días decirme si lo que yo os he pedido lo vamos a tener o no, y el director deportivo un poco culebrea, pero hay un directivo que me dice, mira, esto lo hemos estado mirando, no podemos. Digo, pero hablamos de que iba a haber, sí, pero no podemos. Y yo con ese directivo, al final del momento en el que le digo, entonces yo no soy el entrenador que queréis, porque yo para trabajar ahora necesito esto. Es decir, yo sentía también un poco de venir de una situación complicada, es decir, necesito una seguridad, de unas herramientas para que no me pase lo mismo. Y tomo la determinación de, amistosamente con ellos, romper el contrato. Como yo voy un poco antes del inicio de la pretemporada oficial, les digo, y tenéis tiempo de buscar un entrenador que se adecue a las condiciones que vosotros tenéis, porque yo no me voy a venir desde mi casa con estas condiciones. ¿Es posible que si no te hubiera pasado lo de Araberri y terminas en Araberri y vas a Alemania? Iría, sí, seguramente tampoco habría planteado las cosas previas, ¿no? Es decir, porque yo sí que saco el decir, es que esto mínimo necesitamos. Porque vi cómo en Araberri se fueron como bajando las cosas que teníamos, ¿no? Un poco con unos mínimos, muy mínimos, que el primer año nos fue bien, porque pues por H o por B acertamos mucho con los fichajes, incluso aquellos jugadores que nos salieron baratos nos salieron muy bien. Yo llegué a tener la sensación de que mi presidente lo que quería era, bueno, como fichaste muy barato el año pasado, este año ficha más barato. Y a veces sale, es decir, y a veces se da la circunstancia de que atinas en jugadores que son apuestas, pero son apuestas. Y el que apuesta a veces gana, a veces pierde. Entonces, cuanto menos puedas apostar, mejor. Entonces, voy a intentar que las apuestas sean las menos posibles. Y bueno, cuando veo que toca apostar mucho, digo, para estar mal, no quiero ese riesgo. Entonces, ahí me tomo esa pausa. Se da la circunstancia de que una vez que rompo ese contrato, pues ese mismo verano, por mi relación personal con Pablo Prigioni, él me llama y me dice, oye, mira, él había fichado por los Clippers, vente 2 semanas a Los Ángeles, que necesito a alguien para ayudarme a ponerme en forma. Y bueno, y ese verano lo paso allí y aprovecho un poco, sin estar entrenando en casa, me quedo al año siguiente. Colaboro un poco con el EASO entrenando técnica individual, están entre ellos Xavi Veraza y Mikel Sanz, pues bueno, que ahora los dos están en Leboro. La verdad es que fue un año en el que no entrenando mucho, porque solo hacía con unos chavales, lo disfruté mucho porque especialmente ellos dos, que eran los que más venían, y otros jugadores más, querían mejorar, y claro, no hay nada mejor que tener gente que con hambre, ¿no? Claro. Y bueno, pues en ese periodo vuelvo a ir a Estados Unidos, al año siguiente a Houston con Pablo, y esos 2 veranos entrenando con Pablo, al que pues anteriormente nos conocíamos, incluso de mi época en Iraurgi, ir a Vitoria a jugar partidos a puerta cerrada contra Baskonia, nos conocíamos de su campus aquí en San Sebastián, pues bueno, tenemos una buena relación y sobre todo intercambiamos muchas ideas de baloncesto. Con él y con una figura que está en medio, que es una persona a la que quiero muchísimo, que se llama Iñaki Iriarte, 67, 68 yo creo que tiene ahora ya, pues yo creo que se le podría llamar una leyenda en el baloncesto español, con una trayectoria muy grande, y con el que, bueno, pues en mis años en Araberri, mi relación con él crece todavía más, pues en el medio con Pablo, con él, tenemos una gran amistad y me enseña mucho, y a su vez también, pues bueno, eso es lo que me permite que luego, cuando Pablo toma el mando de Baskonia, decide contar conmigo porque me ha visto dirigir, porque sabe cómo soy como persona, porque me ha visto cómo le entreno a él, y un poco la labor que yo hacía con él de trabajo de jugadores individuales, también quiere que la haga en Baskonia. Y aunque es una etapa muy, muy corta de 3 meses, honestamente para mí es, yo creo que una de las mayores pruebas en las que he vivido por querer. Realmente nuestro inicio no fue bueno, yo voy a ir recomendado por una persona que es el entrenador jefe, no va bien. Yo creo que nunca he querido trabajar con tantas ganas para que fueran bien las cosas, por la
responsabilidad de querer ayudar a alguien que realmente ha apostado por ti, porque es como un compromiso personal, que yo creo que al final no hay nada más fuerte que los vínculos y los compromisos personales que tomamos, y la verdad es que son 3 meses en los que o sea, el desgaste es muy grande, y bueno, pues él decide dimitir porque considera que no se cumple la expectativa que está puesta en él, porque realmente él quiere mucho a Baskonia y cree que Baskonia necesita no darle más oportunidades. Bueno, toma su decisión y por la misma razón por la que él apostó por llevarme, yo decido que si él se va, yo me tengo que ir con él, y bueno, estoy un partido más con el equipo, porque al final el equipo va colgado a Alemania, y incluso Pedro Martínez, que es el entrenador que va después, comemos con él tiene las referencias del club y está abierto a que yo siga, y bueno, yo también soy honesto y a Pedro le digo que lo mejor es que él traiga a alguien de su confianza, que a Pablo le dejaron, pero que yo no me veía, ya era como que ya no era mi proyecto, ¿no? Porque era algo en lo que pues desde el día 1 Pablo me había hecho sentir parte de ese proyecto. Ahora seguimos, ¿eh? Yo te he oído mucho siempre hablar de la palabra proyecto, ¿no? La importancia de poder optar a un proyecto, como lo que hemos hablado de Alemania, el caso este, ¿no? Y un poco llevado también al mundo de la empresa, ¿no? La importancia de estar en un proyecto en el cual las personas se sientan parte de ello, tú te sientas, como has dicho, ¿no? Ahora, joder, yo es que más allá del Baskonia, es que sentía que había un proyecto por encima de todo eso, ¿no? A ver, realmente yo creo que la palabra proyecto tiene un poco de peligro, porque en el mundo de la empresa quizás sí se manejen más a 3-5 años vista, muchos planes estratégicos. En el mundo del deporte no hay más allá a veces de, pues con suerte, una temporada. Entonces el proyecto para mí es algo en lo que tú realmente no vas por ir, sino en lo que sientes identificado en lo que se quiere hacer, ¿no? En este aspecto, el caso de Baskonia, Pablo cambiaba todo el formato en el que se entrenaba. Se venía de estar entrenando siempre mañana y tarde, él quería hacer una única sesión, él quería que estuviésemos más entrenadores para que los entrenadores trabajásemos mucho más a nivel individual con los jugadores. Yo recuerdo que, bueno, pues dentro de ese reparto, al final, a mí que el manejo del inglés se me daba como más fluido, pues me empecé a llevar a jugadores americanos, me llevé a Jordan McRae, que un jugadorazo espectacular, pero por suerte se le salió el hombro y no lo pudimos contar con él. Vino Poirier y empecé a trabajar con Poirier un poco. Era el primero en el que, o Matt Janning, que luego se quedó y sustituyó a Jordan, pues por el hecho del manejo del inglés, a mí me asignaban esos y yo llegaba a las 9 de la mañana, desayunábamos ahí, a las 9:30 estaba en la pista y ya. Que venía Jordan, tac, le tiras el baloncito para, venga, vamos a hacer nuestra sesión de entreno de hoy. Todo ese trabajo individual era previo al trabajo colectivo, ¿no? David Hill llevaba a otros jugadores y bueno, pues cada entrenador y provocábamos un poco el venga, a entrenar, ¿no? Siempre queriendo que fuese llámale un buen rollo, una actitud positiva al trabajo, que a mí la verdad es que él lo venía de hacer en Estados Unidos y en la NBA, y yo creo que es algo que cada vez va evolucionando más. Yo creo que Pablo Laso en el Madrid lo llegó a llevar también así, una única sesión, que haya una buena dinámica y que el jugador se sienta a gusto y que el jugador quiera estar jugando ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que era como un proyecto o algo más, porque era un cambio muy grande, no era, tienes estos jugadores y los entrenas, había un cambio muy grande en todo lo que quería hacer con respecto a lo que venía haciendo el club. Un poco por comentarlo del tema de la empresa y el mundo del deporte, ahora que cada vez se está profesionalizando mucho más el mundo del deporte, todavía más, y yo que conozco un poco más el mundo del fútbol, cuando hablaba con Patricia Rodríguez de un poco del tema de cómo llevar un poco la profesionalización de la empresa al mundo del deporte, al mundo del fútbol, había un matiz, ¿no? Que al final es mucho si entra la canastita o si entra el balón, ¿no? Que es un poco lo que a veces hace que un proyecto estalle cuando la estructura es buena, se está trabajando bien, pero de repente los resultados no vienen y ya se empieza a desconfiar del proyecto. Ahí el problema está en que el deporte en Europa, como lo tenemos concebido, los equipos suben y bajan. Si tú trasladas esto a la NBA, en la NBA existen proyectos, es decir, hay un equipo que de repente dice, hemos traspasado a nuestra estrella, hay que reconstruirse. Draftean jóvenes, fichan jóvenes y le dicen al entrenador y a todo su cuerpo técnico, ustedes tienen 3 años para trabajar. Y en el año 3 hacemos balance. Pero durante esos 3 años
se busca una progresión, es decir, el año 1, evidentemente, no pretendemos jugar el playoff. Sabemos que tenemos que llegar a 20 victorias. El año 2, pues tenemos que mejorarlo. Y ahí sí que se valora una progresión y se le da un espacio de tiempo. Un espacio de tiempo. Evidentemente, en mi deporte, Andorra o Burgos, dos equipos, pues llamémosle con proyectos serios en ACB, han descendido los dos. Y claro, uno venía de haber ganado 2 años seguidos competición europea con la FIBA Champions, y Andorra de estar jugando semifinales de Eurocup, que el campeón de la Eurocup va a la Euroliga y desciende. Y claro, ¿cómo sigues un proyecto cuando según bajas se te caen patrocinadores y se te cae el dinero? Entonces eso es muy complicado. Pues la dirección deportiva puede tener una idea, pero en los dos casos tuvieron que cambiar de entrenadores porque el resultado no acompañaba, y quizás en una liga cerrada podrían decir, bueno, estamos pagando el esfuerzo de Europa, pero como no bajamos, te dejamos hasta final de temporada, y el mismo entrenador puede revertir esa situación, ¿no? Porque no es habitual. El caso de Burgos llegó a tener hasta 3 entrenadores, es decir, no es habitual que de 0 se pasa a 100 con un cambio de entrenador. Incluso aun cambiando 3 jugadores, se da a veces. Recuerdo el Juventud cuando fichó a Carlas Durán hace unos años, que con la Provítola y unos cambios pasó de estar como muerto a salvarse. Pero si ¿no? coges probablemente en la historia, pero son muy cosas pocos, son muy pocos los casos. esto, sí. Entonces, porque realmente los equipos donde empiezan a funcionar es ni en la pretemporada, antes, en lo que hayas fichado. Entonces, bueno, sí que es cierto que esa palabra de proyecto es muy, muy complicada, y ahora lo llevo a un caso en el que yo sigo alucinando. No es porque yo sea seguidor del Atlético de Madrid, pero todavía escuchar que se cuestiona a Simeone cuando va tercero porque ganó la Liga el año pasado y sigue tercero. Sigue, al final, no, la Liga la empezó mal, ya, pero la terminó bien. Eso es mucho las expectativas que se generan, ¿no? Al final, el Sí. Atlético, ¿dónde lo coge Simeone? ¿A Sí. dónde lo ha llevado? Pero, y ahora queremos más, ¿no? ¿Pero dónde lo tiene? ¿Dónde lo tiene? Sí, ya ha llegado a un nivel, Sí, ¿no? Ya nos olvidamos de dónde sí, venimos y cuál es nuestra ese trayectoria, nivel, ¿no? y ese nivel de alguien que hace 2 años, hace 2 temporadas, gana una liga, joder, pues si vas ganando una liga lleva 10 años, ha ganado 2, si ganas una liga cada 5 años, en el Atlético de Madrid, con 2 transatlánticos que hay al lado, pues hay que poner las cosas en perspectiva. Sí. Bueno, sin ir más lejos, esto también pasa casi en San Sebastián, que cuando la Real pierde 2 o 3 partidos, Sí. ya se critica y Sí, bueno, yo soy el primero que tengo chats con la cuadrilla y les digo, pero si la Real está bien. Perdemos perspectivas. La Real no está bien, está muy bien. Sí. O sea, la gente se olvida de que se bajó a segunda y de que incluso no se ascendió en un año, porque no es comparable a cuando la Real ganó 2 ligas en un mercado global como el actual, o en un mercado en el que allí tú tenías una hornada de jugadores aquí muy buena, o le pasó al Athletic de Bilbao lo mismo, y 4 años seguidos pues 2 equipos vascos ganaron la liga. Eso no se va a repetir. Sí. Nos olvidamos yo creo que nos olvidamos de dónde estamos y siempre estamos y nos queremos ir a otro escenario, ¿no? Muchas veces. Yo creo que lo que pasa mucho es que nos cuesta ser felices con lo que tenemos. Y a mis amigos les digo, pero disfrutar de esto, ¿por qué os quejáis? Pero que estáis estos, que habéis visto a la Real más abajo. No, pero esto es como está ahora, y puede cambiar mucho. Es que disfrutarlo. Que el deporte es algo muy emocional, que puede estar muy bien trabajado, una estructura muy profesional, pero hay por detrás una emoción tan grande que hace moverse las estructuras sociales, ¿no? Sí, yo creo que lo que pasa mucho es que a veces es como que, y yo creo que pues igual a Imanol le va a pasar, el hecho de que pueda seguir haciéndolo bien, pero como que se termine de perder la ilusión porque, oye, es que no vamos a más. Sí. Vas a ganar una Copa del Rey, una Copa. Y lleva 3 años en Europa. En Europa de forma sólida. Es que algo más para competir en Europa. Entonces yo hago la pregunta de, vale, muy bien, podemos hacer el cambio. Se cambia de entrenador para ver si en Europa se pasa, porque yo creo, si no recuerdo mal, en las eliminatorias es donde ha pinchado. Vale. Pero ¿y si cambias de entrenador y ese entrenador ni siquiera te lleva a Europa? ¿Por qué vas a quitar algo que funciona? ¿Por qué vas a quitar algo que yo creo que el momento en el que está la Real es que es el mejor posible entrenador que tiene? Estás hablando de un club que sí tiene un proyecto, que se llama Zubieta, y que eso lo ha tenido la Real, lo va a tener toda la vida. Pues hay alguien que salió de Zubieta y que cree en Zubieta, y que va a ir poniendo algunos más.
es que igual traes a otro y no va a pasar eso y entonces nos quejaremos porque no ganamos y porque no ponemos... Ahí también entra el debate de si no hay que hacer los cambios cuando las cosas van bien y no cuando van mal. Sí. Que esto es el deporte, ¿no? Sí, a ver, realmente la pregunta es, las cosas hay que cambiarlas no por el resultado, sino por tener claro si se va en el camino que si se está en el camino en el que se quiere ir. Es decir, el resultado, las formas en las que se trabaja, el valorar el perfil de entrenador que tengo con su relación con los jugadores, con el cuerpo técnico. A los jugadores. Sí. Si realmente, porque al final se está haciendo crecer, pero también hay que asumir dónde puede estar el techo, ¿no? Exacto. El techo en el deporte nos lo marca el dinero. Es decir, el Real Madrid no ha podido llegar a fichar a Mbappé, porque el Real Madrid antes era el top, pero es que ahora el City y el United, y el PSG son los top. Bueno, pues hay que saber dónde estás y un poco con eso, quizás ser un poco más listo o ver las cosas un poco antes y en esas apuestas de jugadores dar un paso. Pero sí que creo que lo importante es que a nivel interno quienes dirigen el club sean capaces de no escuchar ese diablillo que se llaman aficionados, que vienen más por el calentón o por algo, de decir, hay que cambiar a este, hay que cambiar a... Porque claro... Bueno, ahora tenemos un caso en el básquet que no vamos a entrar porque es un esto. Sí. Que no... Yo también es verdad que muchas veces en el mundo del deporte se toman decisiones que los aficionados no las conocemos porque dentro puede haber otras cosas, pero bueno, el caso de Lasso desde fuera... es incomprensible. Un entrenador ganador, con los jugadores enchufados. Sí. Bueno, no sabemos lo que hay detrás de todo eso. Sí, ¿no? Realmente es llamativo en ese aspecto, ¿no? Porque más allá de que, sobre todo, enseña lo que son las temporadas. En el mundo del fútbol es distinto porque no hay playoffs, pero lo que son las temporadas. Resulta que tienes una mala racha a mitad de temporada, te gana el Barcelona, más te pinta la cara, es un desastre, tienen problemas con un par de jugadores que salen de fiesta, los apartan del equipo, parece que todo es un desastre, qué mal, llega la Final Four, llegan los playoffs de la Euroliga, Maccabi, 3-0. El resto de equipos llegando al quinto partido, tú 3-0. Llega la Final Four y por muy poquito no eres campeón de Europa de nuevo. Y dices, hace un mes éramos una banda y ahora casi somos campeones de Europa. Pues ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Entonces, ese es el problema de... Para mí también el caso del Real Madrid puede ser más grande que el que pudiera tener un Guipúzcoa Basket en Donosti. Y es el poder mediático. Y en el fútbol hay prensa que incluso tiene que vender y tiene que crear noticias y tiene que promover los debates. Y cuando las cosas no van, hay que buscar los debates. Y cuando van bien, no puede ir todo bien. Porque está muerto, si está todo en ese valle. Pero fíjate, no solo eso. A mí me ha llegado a pasar que me vengan periodistas de medios más o menos cercanos diciendo, de un equipo, han perdido contra el penúltimo. No, ahí hay algo dentro, algo va mal. No, sí, porque no es normal que se pierda contra el último. Ahí quieren como buscar una mierda. Razón de algo que es deporte. Algo que es deporte, que puedes perder contra el último, que vienes de una mala semana de entrenamiento y que jugar contra los últimos no es fácil. No es fácil. Que eso es lo bueno del deporte, que el último le pueda ganar al primero. Sí, pero es como que no, pero eso no se puede dar. Y sí, se puede dar y se da más a menudo de lo que se cree. Ayer estuve hablando con un entrenador de baloncesto que él me recordaba en su temporada en la que también acabaron terceros y tal, y dice, oye, aquel año perdí contra los dos que bajaron. Claro, es que los que bajan también ganan partidos. Sí. Entonces, pero ¿por qué vas a cuestionar que es que no hay algo de mierda adentro? Y entonces es cuando a veces te das cuenta de que esa gestión de un grupo ya no es tu grupo. Es que algunos piensan que tiene que haber mierda. Y si no la hay, casi hasta te la pueden promover. Y ahora vamos a ir a la gestión y eso en la élite es, vamos, una locura. Terminas el proyecto de Baskonia de esa manera. Antes de tu experiencia ya internacional, más allá de Alemania, y hablando un poco de proyecto, que ha salido ahora la palabra proyecto, un poco lo que hemos hablado antes de
que ahora mismo las categorías de baloncesto, tanto LEP Plata como LEP Oro, no son profesionales, los salarios que se pagan, algunos están bien, pero muchos pues no podrían vivir de eso o vivir justo. Esto lo hemos hablado mucho. Es unido al proyecto las condiciones que hay, la profesionalización. Tú me decías, yo prefiero irme a Japón por diferentes cosas que entrenar aquí a veces a un LEP Oro, que es que las condiciones que me van a ofrecer no son ni por asomo cercanas de estructura, de condiciones salariales, de todo, ¿no? ¿Cómo ves esto, Iurri? Porque esto salió Margasol hace poco, diciendo eso, pues que la LEP Oro había que profesionalizarla porque así no tiene futuro, ¿no? Hay un caso muy cercano también, y es que Iñaki Jiménez ha dejado Iraurgi porque al final también es padre y tiene que buscar, pues bueno, hizo el máster para poder ser profesor y entonces se tiene que plantear, es decir, no puedo seguir un año más porque tengo que trabajar, porque al final... Ahí tenéis una entrevista en el podcast de Xavi Beraza, que sí, hemos participado los dos sí, en capítulos anteriores, que la entrevistaba a Iñaki y cuenta sí, esto también, ¿no? Yo creo que yo creo que Iñaki lo explica bien, porque al final también llega un punto en el que te ponen en una tesitura en la que vas a una liga con una exigencia muy alta, pero las condiciones que te dan no van acorde a la exigencia que te ponen. Entonces, no es fácil. Evidentemente, si, como se da mi caso, se me plantean exigencias, pero con mejores condiciones, a 10.000, 15.000 kilómetros, luego ya está la decisión personal de tomarla. Pero evidentemente, yo sí creo que a mí personalmente me parecería importante que se hiciese realmente una ACB2 y que a partir de ahí el resto que ya no sean profesionales. Y es duro, pero quizás la única forma sea cerrar ligas y cerrar aunque sea 2 categorías y por ejemplo el formato que tiene Japón tiene en estos momentos 3 divisiones, el crecimiento de equipos está siendo enorme, pero claro, tú no entras a una liga a no ser que tengas unas condiciones mínimas cumplidas. Entonces, pero esas condiciones mínimas son las de tener, por ejemplo, si no recuerdo mal, y quizás haya cambiado el año que estuve yo en la B2, tenías por convenio, llámale, un mínimo de X jugadores con un contrato profesional tipo tal, puedes tener X jugadores con contratos que les llamaban semiprofesionales, pero con un salario superior al que algunos profesionales de la LEP tienen, pero te marcaban unos mínimos, claro, ¿no? Claro. Si no recuerdo mal, creo que en la Liga de Fútbol Femenino empezó un poco algo parecido, con un mínimo, necesitas un mínimo de contratos profesionales, ¿no? Yo creo que esos pasos se tienen que dar, y lo ideal sería que, porque el país da para lo que da. Está claro que es bonito que localidades como Iraurgi, con Azpeitia-Azkoitia, clubes como Almansa, puedan optar a estar ahí en un tiempo. Pero vamos a ver si no es mejor para el baloncesto de todos generar proyectos sostenibles y con tranquilidad. Es decir, yo cierro un acuerdo es que mi sponsor, cuando bajo de categoría, se me cae mi sponsor. Pues no, yo voy a estar 3 años, mi sponsor está 3 años. Que en esas condiciones se estipule cuál tiene que ser el salario mínimo. Parece una tontería, pero tanto en Japón como en Taiwán el jugador local tiene un contrato de 12 meses, cobra los 12 meses del año. Es que yo sepa, comemos 12 meses, exacto, no 8 meses, 8 meses de liga. Sí. Que tú traigas a un extranjero de fuera que compagina varias ligas, pero haces el contrato a él. Pero claro, y le dices, no, pues el español se puede ir. Bueno, pues si se va, entonces él firma 8 y 4 y 4. Pero poder darles una garantía mayor. Evidentemente los clubes no hacen eso porque no saben si van a estar. Exacto. Y el formato un poco de Japón, en el que si no me equivoco, creo que este año entran 2 equipos nuevos en la B3, tienen un mínimo todos de condiciones. Y todos van auditados. Y las cuentas tienen que estar cuadradas. Sí, sí. El futuro va por ahí. O sea, ¿quiénes cumplen estas normas? Sí, 12. Estamos en una ciudad en la que nuestro club de baloncesto está quitándose deuda, una deuda que casi parece perpetua, que lleva, no sé, 6-7 años ya endeudado, y durante varios años habrá crecido y será una bola de nieve más grande. Y el cambio en la dirección general del equipo está enfocado a que no debamos dinero a nadie. Pero hasta donde yo sé, tocabas una piedra este año y aparecía otra deuda que nadie sabía, ¿no? Eso no es sostenible para el deporte, porque al final quienes lo pagan son los de la pista, y luego llegan, llamémosle, los lloros
de que no tenemos, de que, joder, ¿por qué se va este jugador a jugar a Francia, a la 4ª división francesa? Sí. Porque las condiciones laborales, porque al final es un trabajo, son mejores. Sí. Y el hecho de una garantía de que lo vas a cobrar, de que el derecho al paro que tienes, se habla mucho de, ahora el caso de Facundo Campazo, que quiere estar en la NBA, o por qué el otro va a la NBA. Es que jugar en la NBA cotizas para una pensión y luego que a partir de los 50, pues pueden ser $1.000, $2.000 o $6.000. Pero son todos los meses. Pero son todos los meses, ya tienes una base de la que he sido jugador y he cotizado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde el fútbol creo que dio un paso muy bueno, pero es cierto que tiene los ingresos de la televisión, que son mayores, pero el hecho de que un equipo baje a 2ª división y durante, creo que son los 2 primeros años, tiene un dinero asegurado para poder mantener esos jugadores en plantilla. Porque si no, igual no puedes mantener esos salarios y si no los vendes, generas deuda, generas impagos y haces que tu producto sea malo. Entonces yo sí creo que el baloncesto igual necesita darle una vuelta. Es cambiar todo el método de ascensos, descensos. Sí, bueno, es lo que tú decías, al final pero es que algunos sitios digan, mira, pues no puedes optar a esto. Pero curiosamente ha pasado muchos años en el baloncesto que el que deportivamente lo ha conseguido, económicamente no ha podido. Pero es que el que económicamente podía no ha ascendido. No, vamos a presentar de verdad candidaturas. Yo, por ejemplo, vengo de una liga en Taiwán en la que todos los equipos, al ser una liga nueva, han puesto un dinero a fondo perdido para 3 años. Si sales antes de esos 3 años, pierdes ese dinero. Bueno, eso es una apuesta de inversión. Que no es fácil por la situación económica, de acuerdo, pero quizás hay que empezar a articular algo para que se profesionalice eso y que en el camino, pues muy buenos entrenadores como Iñaki no tengan que dejarlo y que puedan seguir ejerciendo en algo en lo que son buenos. Bueno, con todo esto nos vamos a Japón. A Japón, sí. La llegada a Japón para mí es curiosa, porque todo nace de una conversación que tengo con un agente que es amigo mío, pues contándole un poco la salida de Baskonia. Esto ya pues en el mes de diciembre, habiendo dejado Baskonia durante esa temporada. Oye, que me acaba de llamar un amigo que están buscando algún entrenador para ir a Japón, para hacer un clinic con un equipo. Vamos, una semana en Japón, un poco de vacaciones, de conocer una cultura y demás. Y voy a ese equipo femenino en el que estoy una semana entrenando con ellos y después de aquello me proponen la figura del associate head coach, un poco algo así como el entrenador asistente, pero no un ayudante que hace sino estás para ayudar al jefe como consultor. Ellos tienen un entrenador muy veterano, muy vieja escuela, y bueno, pues se da la circunstancia de que llego allí en un equipo en el que el ambiente interno es, ya sé por qué voy, o sea, es porque la relación entre las jugadoras y el entrenador es muy mala. El baloncesto femenino en Japón es un baloncesto de empresa, ellos son trabajadores de empresa, ellas son trabajadoras de empresa. Los equipos tienen contratos de trabajadora, es decir, mañana me retiro, pero tengo un contrato indefinido y me pongo a trabajar en esa empresa, y algunas empezaban a tener contratos de solo jugadora, que evidentemente ganaban más dinero. Pero se consideraba todo dentro de la empresa. Y es cierto que la situación dentro es muy tensa, y a mí y al traductor que tengo nos pilla mucho en medio, de unos de otros, y aquello llega un día en el que explota y la empresa al final, bueno, pues decide un poco prescindir de nosotros de buena forma, pero incluso al año siguiente ya cambian de entrenador, es decir, por no generar un problema más grande. Pero sí que es cierto que, bueno, para mí me sirve una entrada al país y una experiencia de vivir algo que no había visto nunca en cuanto a la forma en la que se trabaja, a esa igual vieja escuela, ¿no? Porque eran de empresa, hay que estar X horas, tenemos que hacer esto. Un choque cultural fuera del baloncesto y dentro del baloncesto enorme, y esto el masculino ya no lo fue. Y bueno, pues el estar allí me permite un poco, porque sí que estoy entrenando con el equipo, estoy ayudando, que uno de los preparadores físicos me recomiende para fichar al año siguiente en categoría masculina. Pero el choque allí de
de mentalidad, ¿no? De descubrir sobre todo yo a mucha gente ya le digo cuando va a Japón, le digo, no te hagas una pregunta, ¿qué? No te preguntes por qué. Porque puedes estar 3 meses diciendo, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué no van así, que es más fácil? Porque es su forma. Quizás por eso son todavía una cultura tan milenaria y tan diferente al resto, porque no han cambiado muchas cosas. Y yo creo que enseña mucho a decir, esto es así. O sea, aquí tenemos mucho, no, esto lo cambiamos. No, esto no lo vas a cambiar, porque piensan de forma... O sea, evidentemente todos pensamos de forma diferente, pero podemos estar un poco más cercanos porque nuestras experiencias de pequeño han sido similares, pero aquellos todo es completamente diferente. Luego vamos a ver qué importancia tiene eso en la gestión del equipo. Y luego ahí, pues de aquello, es cuando ficho en Fukuoka, ficho en un equipo pues un poco condicionado, porque resulta que el año anterior ellos habían estado en primera división y es el primer equipo de Japón que no sé si perdió, si no recuerdo mal, eran $3 millones. Los equipos en Japón manejan presupuestos en torno a 15, 20 millones, o sea, pues no solo en plantilla, en todo, en estructuras, y ellos, bueno, es un desastre, cambian de dueños, llegamos allí, y bueno, pues también coincide un poco en el camino de que quien me ficha a mí primero es un presidente, cambian de presidente, y de repente, pues oye, pues también deciden cambiar, en ese cambio, a mitad de temporada, deciden que ya van a fichar entrenador para el año que viene, y me cambian, con una cosa... curiosa, al final están los resultados, ¿no? Pero con un equipo muy justo, con mi americano lesionado, pues un poco como me pasó en Alaberri, ¿no? Te vas después de que, pues creo que perdemos 6 de 7 partidos, de los 7 últimos, prácticamente en alguno de ellos con una bandeja para ganar el partido, bandeja solo que la fallamos, otro triple solo para ganar el partido, y de esos 7 partidos jugamos contra los 3 primeros todos los partidos. Y dices, joder, no tenemos presupuesto, estamos compitiendo, no hay dinero, pero me cambian y ponen a un entrenador nuevo que gana más que yo, le fichan 3 jugadores e incluso siguen sin ganar más partidos de los que habíamos ganado nosotros, porque al final, repito, no suele ser, no es la solución todo. Especialmente, yo soy muy de los jugadores. Raro es que un buen jugador en diciembre esté sin equipo. Puede estar en octubre, porque sus expectativas económicas eran altas, pero en octubre ya dice, bueno, voy a jugar. Pero el bueno no está en enero sin haber jugado en ningún lado. Ya ha jugado antes. Entonces, por eso no creo mucho en esos cambios. Pero bueno, y llega eso y justo, a ver, también tengo un poco, a nivel personal, un poco la suerte de que en mi salida de Japón, llego, creo recordar que estoy 2 semanas en Donosti, me voy 2 semanas a Minnesota a ver entrenar a los Timberwolves y vuelvo y yo creo que en menos de 10 días nos meten a todos en casa. La pandemia. Y ahí es un poco donde, bueno, pues esa temporada sí, a la temporada siguiente sí tengo propuestas de ir a entrenar, hay un equipo de Japón que me contacta, la oferta no está mal, la considero, pero también me daba mucho vértigo con toda la situación de la pandemia, el tomar la decisión de me voy tan lejos. Entonces hablé con mi agente para intentar conseguir algo en Europa, que bueno, no terminó de cerrar. Mediada la temporada, incluso alguna opción para volver a irme lejos, pero todavía era como que aquí no sabemos lo que pasa. Al final, pues todos tenemos padres, tenía a mi madre sola aquí en San Sebastián y me parecía más importante. Y una vez que sale esto, pues se me contacta de Taiwán, es una liga nueva, es un equipo que empieza de cero, y bueno, es duro porque no hay estructura, pero vas un poco a querer construir una estructura, y ahí es donde me he pasado el último año, en un año en el que yo la verdad es que lo he pasado muy bien, y creo que lo he pasado muy bien porque la anterior etapa, que fue la de Japón, que fue la etapa en la que empecé ya a contactar contigo a nivel profesional, creo que aprendí muchas cosas en esos momentos que ahora he querido aplicar. Soy consciente de que cuando un año va bien no se aprende todo lo que se tiene que aprender, por lo que hay que estar preparado para que si el año que viene, no pensar que lo que funcionó este año va a funcionar seguro, porque al final también cambias de jugadores, ¿no? Pero bueno, sí que para mí ha sido, después, sobre todo de ese año, mi año de Japón a nivel de grupo para mí fue bueno, pero con cosas en las que me era muy difícil el trabajo de cómo comunicas aquí. Tienes un traductor que encima no traduce bien, porque te dice el jugador, no, que el entrenador no ha dicho eso.
es duro, ¿eh? Es duro. Sí, porque la comunicación es básica. Porque es fundamental. Entonces, claro, mi año en Taiwán ha sido bueno porque he tenido la suerte de que, por ejemplo, mi base titular había estudiado en Estados Unidos, teníamos más extranjeros en el equipo, entonces la comunicación, pues prácticamente con 14 de los 16 jugadores podía ser fluida en cuanto a su entendimiento del juego, de la pista y de hacer las cosas, y con 2 con problemas, ¿no? Es la minoría, porque luego entre ellos el jugador retroalimenta al jugador y es muy importante eso, ¿no? Y yo creo que ahí es donde, pues bueno, para mí ese año es el de Fukuoka, pese a salir y pese a todo, lo considero bueno, porque mis jugadores tenían la sensación de que, bueno, me valoran, cuando cambian de entrenador, me valoran mucho diciendo, contigo jugábamos mejor, y no tienen por qué decirlo, y es completamente gratuito recibir esos mensajes y recibir incluso la ayuda y las felicitaciones y seguir con ellos como, oye, si jugábamos bien, lo que pasa es que tirábamos solos y no metemos, porque no metemos, porque no nos da. Entonces, también eso, bueno, pues es un feedback positivo en una situación un poco negativa, ¿no? Y lo de Taiwán, pues bueno, pues ha ido más o menos todo rodado, y sí que creo que en parte ha ido rodado porque todo ese trabajo de Japón y el haber hecho alguna sesión contigo y al haber trabajado contigo me ayuda un poco también a toda esa perspectiva de los demonios de alrededor, decir, si da igual que le escuche o no, que no vale para nada, así que mejor no gastar energías en ello. Luego vamos un poco al tema del coaching, pero el tema de la gestión de equipos y cómo has sido tú como entrenador, ¿no? Salvando las distancias de que esto culturalmente es diferente tanto a Japón como a Taiwán, el Yuri entrenador del inicio, si quieres, de Iraurgi, al de ahora, el otro día hablábamos, ¿no? Cuando volviste de Taiwán, me decías, ¿no? Cómo has trabajado con los jugadores este año, preguntándoles, oye, incluso diciéndole cómo quieres jugar este sistema, cómo quieres que te haga eso, que decíamos, tiene que haber un contexto de confianza para poder aplicarlo, que tú lo ves, pero tú como entrenador, ¿cómo has cambiado en todo pues mira, tiempo? En eso sí que creo que sí he tenido claro desde cuando me empecé en Egin, un poco esa trayectoria, siempre he escuchado al jugador, ¿no? Antes lo has dicho, que para ti era importante, desde que eras jugador, el escuchar, ¿no? Y recuerdo que en Egin tuve la suerte de tener a jugadores veteranos y con experiencia, de los que... Pero sobre todo, para mí una de las mayores cosas con las que aprendes es, le escuchas, pero yo creo que cuando eres más joven y más bravo, hasta cierto punto igual alguna crítica que te puede hacer un jugador te la tomas como muy personal, y ahora en cambio es como que no, es parte de... No tengo el miedo a escuchar que alguien me diga esto no me gusta. Yo creo que eso es lo más importante. La comunicación la buscabas, pero más un poco por carácter, por personalidad, pero más que en mi comunicación, donde he mejorado es en escucharle más al jugador. Igual que al jugador le he dado más parte, pero no a cualquiera, es decir, al que se lo merece. Y no siempre tenemos la suerte de tener jugadores que se merecen eso, pero el mayor cambio lo he hecho también, eso es lo que decía con la crítica, más con mi jefe. Porque el jefe, el general manager, el director deportivo, el que te toque, como digo yo, va siempre con el periódico del lunes. Cuando has perdido, siempre te va a criticar lo que has hecho. Es que ¿por qué no has puesto zona? ¿Por qué has defendido individual? Cuando has defendido individual y te había pedido la semana anterior defender individual, te dice que esta tocaba zona. Pero no lo sabemos. Entonces, yo creo que ahí es un poco donde he aprendido un poco más, sobre todo en las reuniones en las que a veces te subías el tono, a aprender a no, y aprender a cuándo comunicar. Para mí sí que eso es el mayor cambio en el que he hecho. Para escucha y también esa gestión de esos... Sobre todo entender que yo recuerdo que cuando yo era jugador y terminaba el partido, habíamos perdido y tenía a mi entrenador, algún entrenador que tenías y te daba la charla, tú estabas así, mira, me quiero duchar, quiero ir a casa, vaya mierda de partido, y no estaba escuchándole. Yo estaba pensando en mi mierda, en que yo he jugado mal o que hemos jugado mal. No significa que le estés echando la culpa a nadie, es que hemos jugado mal, no es el momento. Y como entrenador a veces nos sale demasiado el, es que ahora, y darme cuenta de, no me va a escuchar. ¿Cuándo me va a escuchar? Cuando esté dispuesto a escuchar, normalmente cuando venimos de hacer algo bien. Entonces, en
en los momentos y en las formas. Y en las formas sí que he intentado, o sea, ser siempre respetuoso con los jugadores. Desde el día 1 se habla mucho, ¿no? Yo hablo con jugadores y perfiles de entrenadores que llegan a la cara del partido. Tú no has seguido mi plan de partido, ¿no? Se ha hablado mucho con... yo creo que el caso de Carles Durán en la rueda de prensa post semifinal contra el Barcelona, diciendo que Jasikevičius existimos, ¿no? Sí, que nosotros tenemos mérito, no son solo tus jugadores no juegan bien porque nosotros hemos hecho un trabajo. Entonces, en eso yo nunca he sido de echar la culpa a los jugadores, siempre me la ha echado a mí, de decir, algo más tengo que hacer, ¿no? También es cierto que luego a posteriori dices, he conseguido que tiren solos, ya si no la meten, hasta ahí llego. Pero bueno, pero sobre todo un poco en el manejo de cuándo, cómo comunicar y qué comunicar. Porque tampoco puedo estar comunicando todo el rato. Hace no mucho, no sé de dónde salió, pero en Twitter lo compartía en una entrevista a Luis Enrique explicando todo ese proceso de todas las cosas hasta que el jugador se le da lo mínimo, porque es que tengo que decirle, no puedo darle 8 instrucciones, no es capaz de saberlas, tengo que decidir de las 8 cosas cuál es más importante, ¿no? Y ahí ir hacia el menos es más, sí creo que es muy importante. Sí creo que es muy importante. Y la frase, no recuerdo muy bien la charla de el vídeo de Luis Enrique, pero hablaba de una carta en la que explicaba las cosas y acababa despidiéndose. Perdón porque no he tenido suficiente tiempo para hacer que esta carta sea más breve. Me encantó aquello porque es decir, es verdad. Sí. Es decir, tenemos que tener claro qué información es importante y qué no decir, porque igual no es lo suficientemente importante, pero me puede generar un problema, entonces es mejor callar. Estaba haciendo algo mal de la escucha, que era que mientras hablabas, me estaba intentando acordar, que tú estás poniendo ese ejemplo, que recientemente he leído algo parecido y ahora me ha venido a la cabeza, estoy leyendo El jugador número 30 de Juan Miguel Bernat, que es una de las personas que ha pasado por aquí, el psicólogo del Levante, y hay un capítulo que habla de que trabaja con el entrenador de fútbol, cuál es el modo de comunicarte con los jugadores, y hablaban de eso, ¿no? De sintetizar, ¿no? De que sean los menos mensajes posibles. Luego igual da 3 ideas, luego en la idea igual puedes desarrollar un poco más, pero 3 ideas, porque como les des más, el jugador se va a turullar y no... Totalmente. Yo, por ejemplo, con mi entrenador ayudante tenía, llámale peleas, discusiones, pero decir, no me pongas todo esto de un jugador. No, pero es que, bueno, que sí, que igual puede hacer daño en esto, pero ¿en qué hace daño de verdad? No le puedes dar al jugador 4 cosas. Es más, yo intento que sean 3 y a poder ser que... Es que en la tercera igual no te ha escuchado. Eso se hablaba mucho en los cursos de entrenador y en las charlas de cuando llegas a un tiempo muerto, ¿qué mensaje das, no? Porque tienes un jugador que al inicio de la charla no escucha, porque viene mosqueado. Otro que al final no escucha porque ya has dado mucho mensaje. Entonces, tienes que intentar hacer una cosa. 2. Esto. Vamos a por esto. Y esto. Y repetirlo. Hasta 3 veces. Porque habrá uno que en la primera no lo ha escuchado, pero lo escucha en la tercera, ¿no? Y yo creo que ahí es donde... O sea, que esa mejora sí que es un poco, sobre todo la comunicación en nivel amplio, de la escucha, de cuándo comunicar, qué trasladar, cómo hacerlo. Sobre todo plantearme muchas cosas. Por ejemplo, a mí me hacía gracia allí en Japón y en Taiwán, pasa que cuando se juegan los partidos hay música, según está el balón, de un lado para el otro. En Taiwán es la primera vez que he dirigido partidos a 48 minutos, con el mismo número de tiempos muertos, con lo cual la cantidad de errores es mayor. Y en un baloncesto que no tiene la calidad que pueda tener la ACB, el número de errores es mayor. Entonces, claro, no puedo estar diciendo a mi jugador todo el rato lo que está haciendo mal. Entonces, yo he vivido como mi ayudante se levantaba con ruido para decirle, ni te escucha, y mejor no le digas nada ahora. No, pero es que el bloqueo ha hecho... Vale, cuando lo haga 3 veces mal, le decimos. Pero es que igual en esta, tú estás viendo que no ha llegado a ese bloqueo, pero en la situación previa igual no te has dado cuenta. Si se repite, lo comunicamos. Esto lo hemos hablado, ¿no? Del fallo y el error, ¿no? Al final estamos jugando y en el juego es normal que haya fallos. Y convivir con él. Exacto. Yo creo que lo más importante es convivir con él. Yo lo que veo es que al jugador que realmente le castigas por el fallo, no porque lo matas para todo. Y sobre todo el hecho de que jugásemos 48 minutos, que te obliga un poco a de verdad tener esos minutos de rotación a los jugadores necesarios más en pista, es como que, es que le tengo que dejar 5 minutos, no puedo quitar en el 3 porque haya cometido un fallo.
En el tema de la comunicación hablamos un poco del rol de los entrenadores, sobre todo en básquet, que en fútbol también, ¿no? Pero en básquet además ha hecho muy famoso el tema de los tiempos muertos, ¿no? Las broncas, Sí. en las pizarras, tal, no sé qué. Y hablamos un poco de que a veces hasta desde fuera, desde presidentes y managers y esto, te piden, ¿no? Casi, ¿no? A veces hay que echar la bronca, ¿no? Es al que, entrenador, ¿no? parece que cuando no ganas es porque falta mano dura. Y la mano dura es el teatro, porque yo creo que es una parte de teatro, no, porque yo, además, mira, recuerdo este año fue muy gracioso, no recuerdo qué partido, como te decía, al ser muy largos era muy habitual que hubiera muchos altos y bajos, y yo ya aprendí con el tiempo que puedes ir 15 abajo en el segundo cuarto a 48 minutos, que es remontable, ¿no? Cosa que pasa en la NBA y que lo vemos desde aquí, pero no, es que si en Europa se jugase 48, podría pasar lo mismo. Y recuerdo que uno de esos que remontamos, mi hermano, al acabar el partido, supongo que al descanso les has montado el pollo. Le digo, no, les he dicho lo que estamos haciendo mal. Es que puedo montar el pollo, pero también no puedo estar todo el día montando el pollo. Yo quiero que me escuchen. Y la única forma de que alguien te escuche es teniéndole de tu lado. La única forma de que alguien, yo creo que escuche, es haciéndole partícipe de que es parte suyo. Es decir, más que llegándole por el volumen, es intentar llegarle un poco al corazón, digamos, a que esto es tuyo, tío, esto es nuestro. El emocional, ¿no? A esa parte emocional, ¿no? Entonces, en esa involucración creo que la bronca no involucra a nadie. Y yo tengo el recuerdo que cuando era pequeño y mi madre me echaba una bronca, hacía así y miraba para el otro lado. El otro día veía un vídeo de Escola, no hablaba solo de la bronca, pero decía, intentaba romper el mito ese de los argentinos de ganar por huevos, sí, ganar por bronca, ganar, sí, por haciendo trampas, haciendo, sí, decía, así no ganas. O sea, hay que ser bueno. Ganas trabajando, con talento, mejorando, sí, sabiendo que hay que hacer. El vídeo ese de Luis bueno, diciendo lo mismo, y creo que hay uno parecido de Manu Ginóbili también, de lo mismo, decir, sí, los huevos, ¿no? Sí, sí. No. Es decir, si se ganase por huevos, entonces los aficionados podrían ser profesionales, porque ellos son los que sienten los colores y tienen esa intensidad. Y yo he vivido este año tener al dueño de mi equipo pidiéndome, tienes que sacarle a este, que este es un bad boy, que con este no, y ponerlo en pista, decirle, lo pongo, te enseño, 3 minutos, menos 8 en pista con él. Pero él pelea, él... No, pero este es el resultado, es este. Hay que meterla, y no es que yo pelee porque parezca que aprieto, es porque igual yo aprieto demasiado y obligo a mis compañeros, es decir, esa sensación de los huevos de quien pelea no es cierta. Y luego hay una cosa que pasa muy habitualmente, y es la crítica de, no sé, por poner un ejemplo, el Almería, el Almería creo que fue el equipo que se jugó el descenso la última jornada en casa, si no recuerdo mal, en primera, que era el único que dependía de sí mismo. No, el Granada. El Granada, sí. Eso. Y lees críticas después, es que el equipo parece mentira con lo que se está jugando, es que no han corrido. Que la presión pesa, es una mochila muy grande. Bloquea. Bloquea más que nada. La presión del descenso y la presión por ganar, cuando no has ganado nunca. Descienden fallando un penalti en minutos 70 y pico. Sí, pero a lo que voy es a que he puesto ese ejemplo porque tengo el recuerdo de que es que no han corrido. Cuando los tienes aquí, no se corre tan fácil. Sí. Esa gestión emocional no es nada sencilla. Y yo, por ejemplo, eso lo traslado a lo que me ha tocado vivir. Yo he jugado una final en Taiwán este año y el primer partido de liga pregunté, ¿cuántos de mi equipo han jugado una final? Ninguno, nunca. Vaya. Nueva situación. Sobre todo de los jugadores locales. Oye, ¿y de los visitantes? Bueno, de ellos, ninguno. Vale. Mi primer partido, ellos de local, y yo sabía, solo hay una opción, que ellos fallen, porque tienen mucha más presión que nosotros. Fuimos 18 abajo, y cuanto más cerca veían que podían ganar, más empezaron a fallar. Realmente perdimos de 2 con un triple a falta de 7 décimas. Pero la teoría del miedo a ganar también lo tuvieron, tanto en el partido 1 como en el partido 3, que perdimos con un triple a falta de 3 segundos, pero un poco lo mismo, es decir, nos fueron dominando el partido, eran mejor equipo, pero
yo a mi equipo le seguí insistiendo, no, seguir protegiendo el aro en que no metan canastas fáciles porque van a fallar los tiros. Casualmente meten los 2 triples del final cuando lo que buscas es que esos son los que queríamos defender, pero ya son los triples sin presión, porque no hay nada que perder, es el último tiro. Pero está la presión por ganar cuando no has ganado. Yo lo hablo, se lo intento decir a mucha gente, y es que a ganar se enseña también. Rafa Nadal va a la final de Roland Garros como cuando vengo yo a hacer mis pesas aquí en el tenis. Estoy en casa. El pobre chico que jugó la última final de Roland Garros contra él le superó mentalmente. El Real Madrid de fútbol, de unos a otros se trasladan el ganar. Hay un contexto. Hay un contexto, y cuando se habla mucho de que es que el PSG, el City, con todo el dinero que ponen no ganan, porque nunca no han llegado hasta ahí. En su entorno, en aficionados, en directiva, nunca han ganado. Es decir, el Real Madrid siempre va a tener, en los últimos años siempre tiene un jugador que ya sabe lo que es ganar la Champions. Y lo traslada, porque sabe lo que es ganarla en ese equipo. El aficionado que va al Bernabéu, que en el partido de la jornada 6 contra Osasuna se va a falta de 10 minutos, en el partido de Champions está, hoy la metemos. Claro. Y eso es algo que se genera en entornos y lleva tiempo. Sí, además, por eso a veces en los fichajes, aparte del talento que puede tener el jugador, está pasado. Yo quiero promocionar. Sí. Está pasado por esas experiencias. Sí. Vas a ver lo que es estar en ese Sí, espacio, lo mismo. Yo tengo muy claro el mensaje que transmite un entrenador que ha sido jugador bueno, no lo vamos a transmitir nunca a un entrenador. Nunca. Porque nunca hemos vivido. Puedo haber sido un entrenador que he ganado y lo transmito de una forma, pero nunca lo he vivido ahí sentado en la cancha o en el banquillo, como jugador. Sí. Y eso tiene un plus porque puedes entender mucho mejor a un jugador por tus experiencias o por las que te transmitieron tus compañeros cuando las viviste. Claro. Sí, es un proceso. Y eso, yo que no he sido jugador de élite no lo voy a conseguir nunca. Sí. Bueno, Nadal contaba, más allá de lo que era Roland Garros es para él su patio, decía, todos hemos tenido miedo, y además se ve muchas veces, además en el tenis, que es un deporte técnico, cómo se les encoge el brazo y ya los saques ya no son iguales, ¿no? Sí. Bueno, el partido de cuartos que gana Nadal ahora en Roland Garros, se le ve a su rival cómo le acaba superando y le dice, no, es que me hablas, el grito, no sé qué, porque le acaba superando porque es que tienes que ganar a un mito. Sí. Y Kyrgios le pasó la final contra Djokovic. Le pasó lo mismo. Teniendo tenis para aburrir, tienes que ganar a un mito. Y el PSG dominó al Real Madrid y no le pudo ganar, y el Chelsea le ganaba y no le pudo ganar, porque entras al la parte emocional que les vamos a eliminar, y los otros en cambio es que no, que nosotros que esto podemos, y cambia mucho ahí, ¿no? El miedo a ganar existe, o sea, el miedo a perder está ahí, pero el miedo a ganar, yo creo que por ejemplo lo que hemos hablado antes de la Real Sociedad, que ganase una Copa del Rey, porque el club tiene Copas del Rey en sus vitrinas, seguramente ha ayudado, porque lo que más siempre, yo creo que los tenistas lo han dicho mucho, la barrera del primer Grand Slam. Pues la barrera, ahí está el ejemplo de la milla, ¿no? En 1900 y pico, que nadie superaba la milla hasta que uno lo supera, y en toda la historia no había habido nadie, lo supera uno y de repente en un año lo superan 14, ¿no? Y dices, porque ya se ha roto el... Se ha roto el aspecto mental de que se puede conseguir, ¿no? Hay una barrera muy grande ahí. Hay una barrera muy grande ahí. Ahora, por ejemplo, en el baloncesto se da mucho el hecho de que, leía el otro día, los aficionados, que son también, vamos a decir la palabra, son un poco cabrones, pero leí un hilo de esto de que en Twitter Fernando Llorente y sus finales. Y resulta que es campeón en las finales en las que no juega, pero en las finales en las que sale al campo ha perdido. Y dices, vale, eso ha pasado. Ahora lo importante es, ¿le ha pasado a Fernando Llorente eso en su cabeza? O sea, él ha hecho esa lectura, porque si la ha hecho, es durísimo para el jugador, ¿eh? Es decir, no me saques. Bueno, pero esto estoy en la final, no me saques. Ya no llegando a las finales, en los jugadores pasa que cuando no juegan y el equipo gana, y luego no están suplentes, o sea, cuando juegan, pierden, y cuando no empiezan a meterse. ¿Seré yo el que está diciendo esto? Pero el entrenador también lo hace, ¿eh? Dice, es que cuando no ganamos. Y estamos, yo esto lo conozco en un equipo de 11 jugadores. Sí. Nosotros que jugamos con un quinteto, y dices, a ver, este quinteto, es que, con este en pista, siempre no tenemos un parcial negativo. El ejemplo que te he puesto de un jugador, que me pasaba siempre. Sí. Que en el fondo,
Yo lo usaba como justificación porque no me gustaba cómo jugaba, pero porque también está mi sensación de que con él no jugábamos fluido, ¿no? Pero es como que también es cierto que igual lo que hacía era yo buscar las justificaciones a mis... El sesgo de confirmación. Claro, lo buscaba. Dices, bueno... Oye, en el tema de los jugadores, que lo hemos hablado mucho en el tema del fútbol y así, el egoísmo del jugador de cuando no juega, el querer jugar, incluso a veces que quieres que pierda hasta el equipo para que yo pueda tener oportunidad. En el baloncesto tenéis una ventaja, que es que podéis tener más rotación y hay más posibilidad de jugar, aunque juegues menos, pero tienes posibilidad de participar. ¿Cómo es esa gestión con los jugadores, con los que menos juegan, con el que ves que va a jugar más, con el que menos? ¿Esa gestión cómo es? Yo, a nivel personal, con los que juegan poco, porque sabes que su nivel, intento siempre tratarles con un cariño para hacerles ver lo importantes que son en el equipo, ¿no? Porque con el que juega no hace falta, pero también necesitas. Sí que, por ejemplo, me ha pasado que yo he estado con 4 extranjeros y dejaba uno fuera por partido. Y vivir como cuando al que tengo fuera lo pongo a jugar, me llega al partido y me llega sobreexcitado por querer demostrar que él puede jugar. Y tratar de decirle, no es el camino. Eso pasa mucho. No es el camino. Uno de los extranjeros que tuve le pasó lo mismo. Y le habían puesto el San Benito, es que los días que juegas tú, no ganamos. Claro. Pero pues si yo hago 30 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, soy el mejor de la liga. Y efectivamente es el mejor de la liga. No, pero no ganamos. Claro, ¿cuál era el problema? Que él es un base y al ponerle a él en la rotación, quitabas a un pívot y tu equipo perdía poderío reboteador. Si el problema no era suyo de que le era mal jugador, que le acababan tildando como de que es un, llámale cáncer, que es la palabra, pues así, ¿no? No, el problema era que el equipo perdía equilibrio porque no dominaba el rebote sin él. Es un error para mí a la hora de construir el equipo y luego la excusa se la pones a él, ¿no? Yo cuando lo traje a mi liga, conmigo jugaba siempre y es uno de los grandes culpables de que llegásemos a la final y vamos, un jugadorazo. Y él me contaba lo difícil que era, me decía, yo es que he estado un mes sin entrar en una convocatoria y no me han puesto a jugar. Y encima, el día que salgo, tengo que demostrar y tenemos que ganar, porque si perdemos ya dicen que es porque he jugado yo. Claro. Entonces eso llega a un punto en el que ya no es gestionable casi por nosotros, tiene que ser él. Yo tenía muchas ganas de que viniera un entrenador por eso, ¿no? Porque, viendo la historia desde los jugadores, cómo, pues estas cosas, ¿no? El jugador que no juega, que a veces no tiene información de por qué no está jugando, o sí, pero el entrenador le dice una cosa, luego no se cumple, no tiene ningún rol. Muchas veces los entrenadores, ya te digo, igual más en fútbol, están más pendientes de los jugadores que han sido titulares, a los suplentes no les hace caso, o si vas a jugar entonces me voy a acercar a ti, pero no te hago caso. Mira, ahí has dicho una cosa que me ha gustado, y es el hecho de les decimos algo y no cumplimos. Yo intento no decir mucho. No vaya a ser que no cumpla, porque es duro, porque yo cuando fui jugador recuerdo un entrenador que hablaba mucho y cumplía poco, y entonces yo no entendía nada, eso es mortal. No entendía lo que pasaba, digo, no entiendo, y durante la semana nos hablas de esto, me hablas a mí y a la mínima que hago esto me estás cambiando, entonces tengo claro que si a alguien le digo, no, cada vez que esté solo tira, no le voy a cambiar por fallar, hombre, si falla 4, pues ya me toca y él sabe, pero le voy a invitar a que siga tirando, yo no quiero ser el que le merme la confianza. Sí que es cierto que igual nosotros en el baloncesto pasa lo mismo en el fútbol, con temporadas largas, por ejemplo, el ejemplo de un equipo de Euroliga que acaba jugando, pues no sé, el Real Madrid o el Barcelona ha podido jugar 80 partidos. Es que tienes 15 jugadores y hay tiempo para todos. Hay momentos de la temporada para todos. Entonces, en muchos casos es hacer revés. Va a llegar tu momento. O que claramente tengas 2 jugadores que no, es que tu rol eres jugador de entrenamiento. En eso sí que marcar claro eso, ¿no? Y el hecho de que pasa a veces mucho, ¿no? En el fútbol, yo creo que por suerte se va ahora a 5 cambios. 5 cambios, que es una maravilla. Me parece que ha generado un clima seguramente de tener a más gente enchufada y a menos jugadores quejándose de que no juegan. Ahora se quejan de que no son titulares. O de que no soy titular en el partido importante. Sí, en el fútbol, ser titular. Pero todas las semanas tienes minutos. Y estás en ritmo. Sí. Hablábamos con Diego Capilla la otra vez, el tema de ser titular parece que es algo fundamental en el fútbol, ¿no? Así como igual en el básquet, igual vosotros que estáis más dentro lo veis más, pero yo el quinteto titular es más, se valora el sexto hombre. Existe el premio al sexto hombre. Es más, el americano que te he dicho en mi equipo cuando lo fiché a mitad de temporada,
tenía un quinteto que me funcionaba y es top 3 de la liga en cuanto a calidad. Y hablé con él y le dije, ¿qué te parece? ¿El equipo funciona? Y me dijo, el quinteto funciona, porque no viniste a un equipo perdedor, viniste a un equipo en dinámica ganadora. Le dije, así te dan el premio al mejor sexto hombre, que no sabía ni que había, pero se lo han dado, evidentemente. Pero él lo llevó bien, incluso un partido en el que le di descanso a alguno, le dije, ¿quieres salir titular? Y me dice, no, yo ya para el sexto hombre. Porque se sintió cómodo. ¿Por qué? Porque el final de partido lo jugaba él, porque el balón caliente lo tenía él, es decir, Manu Ginóbili lo reconoció, como él dice, bueno, he podido sacrificar ser titular muchos años en la liga por ser el sexto hombre, pero yo me sentía igual de importante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es ya no solo cuando juegas, sino cuánto de importante te sientes. Yo recuerdo que el Real Madrid con Pablo Lasso tenía J.C. Carroll, cada vez que salía al campo se jugaba para J.C. Carroll. Eran 15 minutos, pero 15 minutos para él. Era el importante. Entonces, si tú cuando sacas a alguien del banquillo le das la importancia, quizás en el baloncesto es más fácil porque podemos tener sistemas en los que buscas al jugador y en el fútbol es más complicado, ¿no? Pero yo ahora me hace gracia porque en el fútbol leo, no, es que no soy titular en los partidos importantes. Todos son importantes. Pero en el fútbol hay o sea, yo creo que hay dos cosas. Una, lo que estamos hablando de la gestión del entrenador con los jugadores, y luego lo que has dicho también, la gestión propia del jugador, de entender que estamos dentro de un equipo, que somos 23 jugadores, que cada uno tiene un rol, que a veces no me va a tocar un rol importante. Y que dependiendo del rival, te puedes adaptar mejor o peor. Es decir, porque puedes tener jugadores, todos sabemos que Messi es Messi, que Cristiano es Cristiano, pero luego tenemos un grupo de futbolistas de un nivel alto, no ni medio, alto, que en un momento determinado, por tus características, porque tú presionas mejor, tú corres mejor, o quiero jugar más con extremos este partido que creo que hago más daño, te saco para la segunda parte. Exacto. Entonces, ahí está, ¿no? Un poco, yo lo que veo un poco desde lo que me cuentan los jugadores, claro, también su parte, es esa parte de no tener claridad con el jugador, no decir, mira, yo prefiero para este partido jugar con esto, o voy a estar durante esta temporada con este sistema jugando esto. Sí, pero tampoco vas a estar todos los partidos jugando igual. No. Yo, por ejemplo, nosotros en el baloncesto sí que apañamos un poco más el que dices, bueno, yo el año pasado lo hice y lo he hecho por cultura. En Asia les gusta mucho esto es el quinteto y lo repites, tipo NBA, porque ellos siguen la NBA y en la NBA sí se valora, yo soy titular, y hay jugadores que son veteranos que dicen, no, yo no acepto ir de suplente a tu equipo, yo tengo que ser titular, que cobro 30 millones. Entonces, y sobre todo lo que te decía, en partidos a 48 minutos sí que he ido este año mucho más con una rotación como más fija, más estanca, con jugadores que sabían que su rol era determinado. Lo que le ocurría a ciertos jugadores es que yo les transmitía su rol y les decía, este no es el tipo de equipo contra el que me puedes ayudar. Porque yo, por ejemplo, tenía un pívot taiwanés que me venía mejor contra ciertos equipos porque ellos jugaban con un pívot americano que se pegaba y en cambio si había pívot taiwanés me venía mejor utilizar otro. Y yo se lo transmitía y les hacía intentar ver que este partido es tu partido. Sí, ahí está un poco el debate de si hay que estar comunicándole al jugador continuamente las cosas. Y muchas veces yo he oído, ¿no?, los entrenadores, o sea, yo tomo las decisiones y el jugador está para aceptar las decisiones. Así los grupos no suelen funcionar bien. Hay que hacerle ver por qué son las decisiones también, yo creo. Yo no digo que estés continuamente cada entrenamiento diciendo qué decisión estás tomando, pero sí observar también, ¿no? A qué jugador necesitas decirle, a qué jugador sabes que le da igual porque va a ir a su rollo y va a seguir, le digas o no, te va a funcionar bien. Incluso, esto lo comentamos también con Nico Mapilla, ¿no? O sea, nos está pasando que el jugador que tiene buena actitud, que se porta bien, que es positivo, que no se queja, que te rinde bien, está siendo penalizado porque el entrenador dice, como a este le gestiono bien, pues mira, al que se queja... Sí, parece que hay un punto, y yo lo tengo escuchado por exjugadores, de decir, no, hay un día en un entreno tienes que... De decirle a un compañero, no, venid, tienes que ir ahí, cagarte en todo y demostrar que estás aquí, ¿no? Y sí, a ver, también es cierto que a mí personalmente, claro, si luego se lleva mucho el no, es que hace falta un cabrón en el vestuario, es que todos son muy buena gente y no estoy de acuerdo en el concepto de cabrón. Hace falta un picante, que el picante es el que es cabrón en la pista, pero no hace falta que sea cabrón en el vestuario. Es un tipo picante, un tipo que sepa llevar los galones y que sepa decir las cosas. En mi caso,
yo pongo el caso de esta temporada porque igual es el más reciente. Yo tengo un jugador que es un líder natural. Es el primer jugador que he fichado para mi nuevo equipo. Porque cuesta tanto encontrar jugadores que en el vestuario, cuando hablan con respeto, hablan claro y que encima son un ejemplo de que pelean y trabajan como para que les sigan, que valen más dinero. Y esos no se encuentran, ¿no? Hay un caso muy curioso, y es el hecho de que se habla mucho del carácter Baskonia porque Dusko lo impuso. Baskonia jugó 4 Final Fours y no estaba Dusko en todas. No, con 4 entrenadores distintos. Quizás el carácter de los jugadores, el liderazgo de jugadores en el vestuario, porque fueron 4 entrenadores distintos en 4 Final Fours. Y entender eso es dar crédito a lo importante que es tener liderazgo en los vestuarios, ¿no? Si tienes la suerte de que unos a otros se enseñen, cuando se van de un equipo, otro asume ese liderazgo y ha visto cómo había un líder y tiene un cierto carácter, vas a mantener eso en el... Sí, lo que decimos de transmitir esos formatos, ¿no? Que no esté vinculado a una figura, sino que sea un poco más de... Sí, porque el formato de el entrenador tiene que ser el líder, no, el entrenador es el que... Yo he escuchado mucho, y se da aquí en, bueno, pues lo típico, ¿no? En nuestras... ¿cómo se dicen? En nuestras tertulias de barra de bar. No, pero es que este jugador tiene una calidad, es que no le saben sacar rendimiento. Y yo siempre les digo, ¿cuántos entrenadores ha tenido? 6. No es culpa de los entrenadores. Ha tenido 6. Ninguno lo ha sacado. Ninguno lo ha sacado. Tendrá que hacer reflexiones ese jugador que para ti tiene tanta calidad, puede hacer tanto. Si hay un entrenador con el que no casa, sucede que hay jugadores que rinden peor. Y hay jugadores que les cuesta encontrar entornos, evidentemente. Pero si no has rendido con ninguno como tú crees... Sí, primero hacia adentro. Sí, y yo creo que ahí es donde precisamente en los equipos pasa lo mismo, el hecho de que se cargue, ¿no?, el liderazgo del entrenador. Tiene un límite, porque el vestuario se cierra una puerta y hay unos jugadores, y en ese compromiso de jugadores unos con otros, aquellos en los que yo creo que consiguen involucrar más al grupo y que el jugador aprende mucho del compañero. Yo como entrenador aprendo de mis jugadores. Y así lo he hecho muchas veces, y ahora lo hago más, porque me he dado cuenta, en mitad de un entrenamiento, cuando estás haciendo un sistema y de repente ves que lo rompen y... Uy, anda, este jugador aquí ha hecho una puerta atrás de... Espera, toma nota, que esto lo apuntamos para que sea una jugada igual para él, porque el jugador me enseña. Y no es, sigue mi plan de partido, sigue lo que yo hago, y que puedes tener que en mitad de un partido un jugador te diga, oye, yo es que no puedo pasar esto. No, tienes que pasar el bloqueo. No puedo... Vale, vamos a ver si así lo hacemos mejor. Porque si el jugador le dice a otro jugador algo, entre ellos se enseñan mucho más. Igual que se superó esa barrera de... Es porque alguien lo ha demostrado. Entonces, si yo le enseño a mi jugador a hacer este movimiento, a meter la canasta así, tú lo ves. No es el entrenador diciendo, no, pero nada. No, él ya lo ha hecho. Sí. Hablábamos el otro día de la parte de esta gestión de equipos, la importancia que tiene el liderazgo, ¿no? en este sentido, ¿no? Tú has pasado con mucha gente, has tenido muchos líderes alrededor, ¿no? Desde Prigioni, ¿no? entre otros, ¿no? Si hicieras un poco repaso con toda la gente que has pasado, no sé si decir los nombres, pero ¿con quién te quedarías y qué destacarías de ellos como líderes? ¿Qué dirías? De los que he visto, sí que lo que destacaría es la capacidad con la que comunican. Es decir, hay gente que no sabes por qué. Tú podemos estar 8 personas en una mesa y resulta que siempre hay alguien que cuando él habla todos escuchan. Y eso es la personalidad, el tono que puedas usar, su bagaje, lo que él haya demostrado, ¿no? Yo creo que si para algo es importante ser un líder, es demostrar que tus palabras y tus hechos van juntos. Yo eso lo tengo muy claro. Yo, por ejemplo, mis jugadores sabían. Ellos llegaban a las 9 a entrenar. Pero es que yo a las 7:30 estaba en el gimnasio entrenándome a mí. Y a muchos me decían, claro, pero yo a ti sí te puedo decir, ven a entrenar a tiempo. Veían que, pues al final yo también estoy en peso bien, intento comer. Le puedo decir a mi jugador, hay que comer bien, porque yo como bien, yo intento comer bien.
es más fácil predicar con el ejemplo y sobre todo cuando un jugador es bueno, tiene ese punto de liderazgo porque es bueno, porque encima lo demuestra. Entonces es más creíble el mensaje. El mayor problema que tenemos los entrenadores es cuando lo que decimos y lo que hacemos no van de la mano. Y el líder, cuando lo que dice lo hace, se genera más credibilidad en él. Y yo creo que es eso. Y en este caso, a ver, me has planteado el caso del ejemplo de Prigioni, no lo puedo decir porque también es amigo personal. Y evidentemente, si es amigo personal en muchas razones es porque sé que lo que dice lo cumple. Parecerá curioso, pero antes de haberme llamado para ser su asistente en Baskonia, años antes ya me había dicho: me gusta cómo trabajas, si algún día soy entrenador te llamaré. Y cuando me llamó, lo cumplió, y dices que puedes decirlo. A ver, también es cierto que en el momento en el que lo dices lo puedes pensar, pero luego cambiar de opinión o tener otras opciones, ¿eh? Pero también te quedas como... eso es como anécdota, pero sí que en el día a día, en el trato, el cómo él se preocupa de los demás por encima de sí mismo a veces, por el bien del grupo, ¿no? Y yo creo que eso el líder tiene que comunicar, ser ejemplo con lo que comunica, y siempre demostrando que lo que prevalece en su mensaje es el grupo y no es él. Porque si eres tú, malo, es decir... Sí. Un poco unido a lo que comentabas, y lo hablábamos otro día también, cómo el líder puede mostrarse vulnerable, ¿no? En el sentido de, mira, lo que tú decías, ostras, esta jugada yo no lo había pensado, y sin embargo ha salido a través de este jugador, la vamos a meter, ¿no? El líder que cree en sí mismo y que tiene autoconfianza es capaz de decir, oye, lo has hecho mejor esto, y decir, a mí esto no se me ha ocurrido, ¿no? Y eso no le va de bien en el grupo, ¿no? Mira, y eso, joder, no recuerdo, yo creo que ya te pasé cuál era el libro que leí hablando del mostrarse vulnerable. Y hay una cosa con la que me quedé muy grabado, y es que realmente aquel que se muestra vulnerable es mucho más fuerte por dentro que el que no. Total. Porque tiene confianza en sí porque mismo. Tengo confianza en que es que no voy a saber todo. Y no tengo miedo a que nadie dude de mí porque me muestre vulnerable. No, y es más, el hecho de reconocer que no sabes algo es también, yo voy a intentar tener los mejores colaboradores posibles, porque como no sé todo, en esto me puedes ayudar tú, en esto me puedes ayudar tú, en aquello me puedes... Y sí que es cierto esa sensación de decir, es que incluso cuando sueltas tus miedos, por decirlo de alguna forma, que es mostrar esa vulnerabilidad, es como, yo lo he vivido y es una liberación. Como que bien te sientes. Y en el fondo empiezas a sentirte más seguro de muchas cosas. Total, sí, sí. Y cuesta mucho. Yo recuerdo, joder, a ver, voy a hacer 44, pues hará 24 años igual que saqué el título de entrenador superior. Y recuerdo a un entrenador, no sé ni quién era, decir que como entrenadores no podemos decir que esto no sabemos, que tenemos que mostrar nuestra autoridad. Y eso es autoridad, eso no es liderazgo. Exacto. Mira, al jugador que me llevo de equipo, le pedí, por favor, porque me escribía y me solía decir, hey, boss, y digo, no me llames jefe. Pero tú eres el jefe, le digo, no, el jefe manda. Yo no mando. Yo quiero lideraros, ayudaros, pero yo no quiero mandarte a decir esto es así. Sí, hay la diferencia entre autoridad y potestad, ¿no? Que ya viene desde los griegos, ¿no? Sí, y se me quedó. Digo, sí, no me llames jefe, que me molesta. Se quedó sorprendido, pero eres el jefe, ¿no? Sí. El que tiene que mostrar su autoridad desde el cargo, desde la fuerza, normalmente no termina ganando esa potestad de liderar el equipo. No, y es más, para mí lo que generas a la larga es falta de credibilidad en tu mensaje, el hecho de que, no, esto es por el artículo 2, ¿cuál? Los 2 que tengo aquí abajo. La gente hace... paso de ti. Está, y no te va a aportar, y no va a querer aportar. Y dejas de escuchar, y dejas de creer, y dejas de escuchar. Yo creo que lo más duro que nos puede pasar a los entrenadores es que dejen de escucharnos. Si perdemos la credibilidad, si no somos... Yo soy muy amigo de la puntualidad, no me gusta llegar tarde, y el año pasado nos pasó. Pues, oye, ¿el autobús a qué hora sale? A las 10, son las 10. No hay, sale el autobús. Ah, que falta no sé quién, era el jugador de entrenamiento. Nadie se preocupó. Pero es que me pasó lo mismo con mi mejor jugador. Y hice exactamente lo mismo. ¿Y qué haces? No, llamarle, que llame a Uber y que se venga al entrenamiento. Era previo a un entrenamiento, a una sesión de tiro de la mañana. Y cuando llega algo tarde, ¿qué haces? Pues lo mismo que el resto. Les has faltado al respeto a tus compañeros, les pagas la correspondiente multa.
Y ahora me ha tocado, hablando con mi general manager, el hecho de me decía, oye, el tema de unas reglas internas del equipo y demás, pero vamos a hacerles que la firmen estando ellos de acuerdo. Vamos a hacerles partícipe de que si llegan tarde, que son sus normas también. Son sus normas. Y él se quedó como, digo, vamos a empezar así. En el libro de jugador número 30 que hemos hablado, también habla de esto, de cómo integrar a los jugadores en sus propias normas, que son suyas, sí. Que es para que funcionen ellos mejor en ese sentido. Sí. O sea que, bueno, por ir terminando, que no sé ya cuánto tiempo llevamos, que llevamos aquí un buen rato, que estamos súper a gusto. El coaching, ¿cómo llegas al coaching? Tu experiencia, un poco... empezamos, antes has comentado, ¿no? Sí. Empezamos a trabajar en Japón. Esto viene a raíz de, por la relación que tengo con Pato Garino y con Jason Granger en Baskonia. Los dos pasan los dos por lesiones grandes y ellos empiezan a trabajar con sus psicólogos deportivos y sobre todo Garino es el que me dice que le está ayudando mucho y demás. Y es cuando al final doy un poco la vuelta, ¿no? Y decir, pues evidentemente es el primer paso de mostrarte vulnerable. Es decir, anda, es que no me viene mal una ayuda, no, yo puedo, yo sé, yo controlo, no viene mal, porque en el fondo, también al final yo estando muy lejos, lo único que hacía era contarle los problemas a mi madre o a mi hermano, y son mi madre y mi hermano, yo quiero contarles cosas buenas, no traspasarles mi mierda, ¿no? Entonces, a raíz de eso y dándole un poco vueltas, recordando pues que nos conocíamos de antes, es cuando contacto contigo por el hecho de ir buscando a alguien, porque ya había visto que había estado, sobre todo el hecho de buscar a alguien que haya trabajado en el mundo del deporte, que puede tener cosas similares a la empresa, pero el modus operandi de un grupo deportivo es diferente, y evidentemente la decisión de decir, es bueno tener ayuda, y sobre todo el inicio para mí en ese caso fue muy bueno, porque es como que también es un mundo nuevo de aprendizaje y yo creo que a todos los que estamos en este mundo nos gusta siempre aprender cosas y demás. Y que siempre he sido muy siempre de intentar entender a las personas, de escuchar. Soy muy de quedarme de qué pie cogea uno el otro, porque me ha salido instintivamente, pero esos son los demás. ¿Y conmigo qué, no? Y yo creo que era importante el tratar con la persona, porque yo trato con muchas personas, pero siempre se repite una, que soy yo. Y esa era la más importante, con la que no me había dado cuenta que tenía que trabajar. Qué bueno. Venimos hablando mucho creo que cada entrenador busque con quién quiere trabajar, pero creo que el entrenador necesita ese acompañamiento que incluso a veces forma su propio cuerpo técnico, pues que a veces hay que salirse incluso de ese cuerpo técnico y lo que tú decías, verse a sí mismo de manera individual. Es que, por ejemplo, el tema del cuerpo técnico, yo ahora tengo la posibilidad de llevarme un asistente y un preparador físico, y hablaba con otros entrenadores, pero alguien con quien te lleve. No, yo quiero a alguien que trabaje bien. Porque me puedo llevar muy bien con él, pero tenemos que sacar el trabajo adelante. Quiero a alguien que sea una persona más o menos empática, pero no tiene por qué ser, es decir, tu amigo de cañas. Tiene que ser alguien con quien tengas un buen trato, no es tu compañero de vida, no, pues para eso te traes a tu mujer o tu novia, que normalmente la quieres fuera del trabajo. Entonces, sí que ahí tengo claro eso, y dentro de ese cuerpo técnico para mí tienes que buscar gente que pueda ser complementaria a ti, que dentro de una forma de trabajar, de una dinámica de trabajo, de positiva y demás, se acerque a ti, pero que sea completamente, en algunos casos, que si sabe más, mejor. Sí. Esto lo hablaba el otro día con un director de recursos humanos de una empresa y me decía, uy, ¿qué tal el tema del coaching? Y decía, pues mira, está pasando que, y esto lo he contado en otros sitios, pero como dentro de los procesos de coaching te dicen, no, el proceso tiene que tener una temporalidad. Pues estoy viendo cada vez más en gerentes de empresa que vamos generando relaciones a largo plazo, en el sentido de que necesitan ese espacio en un momento determinado de hablar. Simplemente muchas veces es lo que tú decías, vaciarme, alguien que te haga preguntas y, bueno, he salido, me he vaciado, tengo 2 o 3 acciones para hacer y sigo adelante, ¿no? Y que sea un espacio de confianza donde pueda transmitir un poco esas dudas que pueda tener o que puedo mejorar en algunas cosas, ¿no? Hay una cosa que yo creo que nos ocurre y es, cuando tratamos con nuestra familia, ellos tienen a veces miedos a decirnos cosas. Y nosotros también a ellos. Sí, totalmente. Pero bueno, es decir, esa comunicación es
está más codificada que cuando tratas con alguien que está mirándolo desde un punto de vista como más profesional, ¿no? Como más analítico, sin un vínculo emocional que sí tienes con otras personas, bien sea tu pareja, tus hermanos, tus padres, que el vínculo emocional codifica el mensaje que se quiere dar, por el miedo a, es que quiero que estés bien. Yo, por ejemplo, mira, con mi hermano sí he llegado un poco a un punto de confianza de, oye, cuando hay algo, decirnos algo más, ¿no? Pero cuesta, y no es el 100%, sigue estando codificado, ¿no? Y se aprecia, aunque, hostia, te joda. Pero yo lo que he dicho, con mis jugadores pasa lo mismo. A veces tengo que decir algo que no os gusta. Voy a intentar decirlo en el tono más adecuado posible para que no te hiera el cómo llega. Porque las formas hacen mucho daño. El momento en el que te lo comunico, que no sea delante de todos, que sea en privado, el tono, mil cosas, ¿no? Pero a veces hay que decirlas. Y yo creo que el tratar con alguien de forma externa, que encima puedes tener el bagaje, en tu caso, de haber trabajado con jugadores de fútbol, jugadores de baloncesto, personalidades de la empresa, te puede dar el punto de vista que yo, cuando te estoy hablando del problema que tengo con mi general manager, tú que trabajas con gerentes de empresa, visualices cómo se puede sentir él. Que yo, que no he estado nunca en esa posición, no lo sé. Porque yo he podido jugar a baloncesto. No he jugado en la élite, pero he podido jugar y puedo tener un sentimiento de jugador. Pero no he sido nunca un general manager. No voy a tener ese sentimiento igual en mi vida, porque nunca ejerzo eso, e incluso si ejerzo eso, pues igual necesitas 10 años para... Sí, además lo que tú decías ahora mismo también es muy interesante, el hecho de que muchas veces tú ya tienes esa vinculación con el general manager, que es tu jefe, ya tienes un punto de relación que yo no la veo y que yo desde fuera puedo decir, bueno, pues igual esto que está diciendo, me pasaba el otro día con un jugador, decía, es que esto tiene todo el sentido de que está haciendo mal y yo desde fuera no lo veía. Decía, bueno, es de una manera neutra, eso el mensaje que tú estás lanzando y que te está dando no es malo. Sí, a ver, yo creo que está bien tener un abogado del diablo, porque la historia que nosotros contamos no es la que sucede, es la que nos contamos a nosotros mismos. Exacto. Y en lo que nos contamos a nosotros mismos está bien que alguien en el camino lea, a ver, seguro que esto era así. Sí. Y yo, por ejemplo, eso también me ha hecho pensar muchas veces voy a intentar contar las cosas lo más analíticas posibles, o sea, quitándole sentimiento, porque lo que yo te cuento a ti, que tú le cuentas a ese, que se le cuenta, cómo va cambiando, cómo va cambiando la historia, es muy curioso, así que intentar un poco decir, no, es pam, pam. Sí, hay un ejercicio que se suele hacer en la resolución de conflictos, que es, el primer paso es, cuenta solo los hechos, no metas ningún juicio, ningún pensamiento, solo los hechos. ¿Qué ha pasado? Que es difícil. Que es difícil, porque siempre le metes. Porque ya lo hemos hecho, porque previamente ya lo hemos juzgado. Entonces la forma de contarlo viene marcado por el juicio que yo ya le he hecho. Cuando hago este ejercicio con gente que viene muy cargada, cuesta mucho en la primera parte llegar a una segunda parte, ahí estás juzgando, ahí estás metido pensamientos, no, solo ¿qué ha pasado? Quítale todo lo demás. Sí, y yo creo que nos pasa mucho con las situaciones negativas o adversas, que las contamos con la mochila de nuestros sentimientos, y yo creo que hay que intentar quitarla, porque hay que quitarlo lo antes posible, porque si no va a seguir siendo mochila, ¿no? Y hay que decir, bueno, vale, este cabrón me ha jodido, tal, ya está, ha pasado esto, ya está. Pero no es en lo que te ha hecho él. Ya está. A lo siguiente. Exacto. A lo siguiente, y aprender de cómo se dio, es decir, de lo analítico de sí, me ha jodido porque, bueno, ¿qué podía haber hecho yo en el camino? Pues podía haberle pedido un papel para saber que esto, si pasaba esto, lo tenía salvado, yo qué sé, mil cosas así. Sí. Bueno, vamos terminando. Sí. Como os decía, iba a ser súper interesante la conversación, porque Jurgi tiene mogollón de cosas para contar, las cuenta súper bien además. Solemos terminar, que con Eneco Capilla no lo hice la última vez, pero le preguntaré para meterlo. ¿Algún libro que nos recomendarías, Jurgi, que tú eres ávido lector? La verdad es que, mira, tengo comprado uno ahora, pero lo tengo para leer porque me tocan horas de viaje en breve. Se va pronto a Taiwán, ¿ya? Sí. Y lo he comprado porque es el libro de una amiga que lo ha escrito de sus propias vivencias, un poco relacionado a cómo cambió ella. Y ese me gustaría primero leerlo y ver si es recomendable, porque, a ver, me hace ilusión porque le conozco a ella y sé un poco
pues cómo ya entró también en el tema de, explica cómo entró en el tema del yoga también, no solo el del estiramiento, sino el... Y la verdad es que sí, ha hecho ya un libro y lo he comprado, le dije, te lo tengo, me lo voy a guardar para cuando esté en el avión, cuando llegue a Taiwán 3 días de cuarentena en un hotel, y por tenerlo, así que eso me lo guardo, para que si eso lo puedas añadir a posteriori, una vez que lo termine, que pues viajo el día 26 de julio. Perfecto. Así que, pero sí, además ese me hace personal ilusión porque le conoces al autor. Fenómeno. Pues ese lo esperamos y cuando esté, o lo compartimos en redes o lo metemos aquí en el store. Buenísimo. Oye, muchísimas gracias, Jordi. No, a ti. Placerazo espectacular. A ti. Seguimos ahí. A ti, el placer. Y en el mejor sitio que tenemos seguro. O sea, yo ya habiendo recorrido mundos cuando todavía esto que tenemos atrás, no creo que se termine de valorar. Yo cuando vengo aquí, me hago mi partido de pádel y me pego un baño en la playa, es cuando hay muchos momentos en los que, mira, sí soy rico porque estas pequeñas cosas que no las tenemos en todos lados del mundo, si las valoramos, somos más felices. Que son gratis. Sí, sí, de momento. Sí, pero somos más felices porque valoramos mucho más las cosas y realmente somos más ricos de lo que pensamos. Bueno, espero que hayáis disfrutado la conversación, si os ha gustado compartirla y nada, seguimos viéndonos por aquí. Un abrazo a todos. Hasta luego. Agur.